Soy Marta Tafalla, soy doctora en filosofía, trabajo como profesora en la Universitat Autónoma de Barcelona y trabajo sobre todo en cuestiones de ética y de estética. He investigado sobre cuestiones de derechos humanos, de filosofía de la literatura, pero realmente lo que más me interesa, lo que para mí es el tema central de mi investigación, es estudiar nuestra relación con las demás especies y en general con los ecosistemas y con la biosfera. El dualismo metafísico es una cosmovisión milenaria que se ha ido construyendo con el paso de miles de años en una larga historia. Es una historia que no conocemos con todo detalle, cuándo empieza exactamente, pero bueno, cada vez sabemos más cosas de ese proceso, sabemos que es una historia muy larga. Y es una cosmovisión que hoy en día, para la mayoría de la gente que vivimos en nuestra civilización, ya no es una cosmovisión, sino que es el sentido común. Es decir, es la mirada a través de la cual ven la realidad y creen que están viendo una realidad objetiva imparcial. Y esto es así porque es la cosmovisión en la que nos educan, es lo que nos enseñan en nuestra infancia, en las escuelas, es lo que aprendemos en la universidad. Es la cosmovisión desde la cual hablan la mayoría de políticos, la mayoría de intelectuales. Nadamos en ese océano, ¿no? en esa cosmovisión. Y es muy difícil darte cuenta de que es una cosmovisión y hacer el proceso de intentar entenderla, desmontarla y buscar otras cosmovisiones mejores, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste esta cuestión del dualismo metafísico? Pues lo que nos dice esta cosmovisión es que la realidad se estructura, se articula a través de una serie de dualidades, de pares duales, donde siempre tenemos dos elementos, uno está en la parte superior, otro está en la parte inferior, y esta jerarquía, ¿no? Esta relación jerárquica, en realidad llega hasta el punto de que lo que se nos dice es que el elemento que está en la parte superior tiene que dominar, tiene que gobernar al elemento que está en la parte inferior. Y la razón que se nos da es que el elemento que está en la parte superior posee racionalidad, posee inteligencia, mientras que el elemento que está en la parte inferior o no posee inteligencia o posee muy poca, ¿no? Es irracional, al menos en un cierto grado, de manera que se justifica esa relación de dominio, ¿no? Esto es lo que Karen Warren explica como la lógica de la dominación. Entonces, ¿cuáles son estas dualidades? Que son pues, una lista larga, ¿no? Bueno, algunas de las más obvias son espíritu, materia, ¿no? O, por ejemplo, cultura, que se entiende que es cultura humana, sociedad humana, naturaleza. Ser humano, los demás animales. Razón, emociones. Alma, cuerpo, que hoy en día podríamos decir mente, cuerpo, ¿no? Pero es un poco la misma idea. Pero también nos dice varón, mujer. Culturas supuestamente civilizadas, culturas supuestamente incivilizadas, ¿no? Personas blancas, entre muchas comillas, por supuesto, personas no blancas. Trabajo intelectual, trabajo físico. La lista es muy larga, es decir, toda nuestra concepción del mundo en el que vivimos se estructura a través de estas relaciones jerárquicas que no nos dejan ver que en realidad el mundo no es dual, el mundo es plural y es diverso, pero además nos están todo el rato repitiendo que no se trata solo de dualidades y de jerarquías, sino de relaciones de dominio. De manera que acabamos normalizando o entendiendo que es así como debe ser, pues que la naturaleza, los animales son irracionales y es el ser humano el que los tiene que gobernar, que hay pueblos indígenas pues, que nos enseñan que son irracionales también, primitivos, que no tienen racionalidad, no tienen ciencia. Tenemos que ir, ¿no? los europeos a explicarles cómo es el mundo porque ellos no lo saben. Lo mismo sucede en la relación entre hombres y mujeres, ¿no? Durante siglos a las mujeres no se les permitió estudiar porque se consideraba que no tendrían la capacidad intelectual como para poder hacerlo. Y entonces al final lo que tenemos es todo un entramado de justificación de esas opresiones. Y esto es muy necesario estudiarlo porque lo que ves es que tú en tu vida cotidiana puedes detectar cosas injustas o cosas que crees que son discriminaciones, pero lo importante, lo revelador es cuando ves el paquete completo, diríamos, de todas esas opresiones, cómo es una lista muy larga de opresiones, cómo se interrelacionan las unas con las otras y cómo se refuerzan las unas a las otras, ¿no? Es decir, que el patriarcado y el especismo y el racismo y el clasismo se refuerzan. Este dualismo metafísico es en realidad, yo creo, una de las causas de la crisis ecológica. Es decir, cuando nos preguntamos por qué estamos provocando esta crisis ecológica, por qué estamos provocando un exterminio masivo de especies y el calentamiento global, y a pesar de que sabemos lo que estamos haciendo, lo seguimos haciendo,
Yo creo que resulta muy obvio que el capitalismo y el colonialismo son causas claras, ¿no? Ahí hay como mucho acuerdo, pero yo creo que es importante insistir en que hay causas más profundas y que tienen que ver pues, con nuestra cosmovisión, con los valores en los que nos educan, ¿no? Los valores que compartimos en esta civilización, en los que nos educan mayoritariamente. Y yo creo que el dualismo metafísico es una de esas causas, porque lo que nos está diciendo el dualismo metafísico, y es lo que nos enseñan en la escuela cuando somos peques, es que la naturaleza es irracional, los animales son irracionales, la biosfera pues es algo que si no está el hombre blanco de clase alta europeo gestionándolo, no va a funcionar. Entonces, claro, eso al final es una justificación del dominio humano y sobre todo de una cultura muy determinada de las demás especies y de los ecosistemas, y este dominio no se ha traducido en buen gobierno, se ha traducido en explotación, en destrucción, pero claro, si tú sigues pensando que las demás especies son irracionales y que los ecosistemas son irracionales, sigues pensando que es el ser humano el que los tiene que domesticar, ¿no? y que dominar. Entonces es muy difícil salir de ese esquema mental, ¿no? Por eso yo creo que para buscar solución sensata a la crisis ecológica hay que desmontar también esta cosmovisión. Yo creo que este dualismo metafísico efectivamente lo que hace es usar el criterio de la racionalidad para decir quién está en la parte superior y debe dominar, quién está en la parte inferior y tiene que ser dominado, y esto encaja perfectamente con este antropocentrismo que es tan fundamental en la estructura de nuestra civilización, en la que pensamos que realmente el ser humano es el protagonista de la vida en la Tierra, ¿no? Nos decimos que somos la especie más evolucionada, la única que tiene racionalidad plena y la que tiene que organizar la vida de todas las demás. Esto, por supuesto, es una tontería, y es una tontería tan absurda que cuesta aceptar que nos la creamos, porque a ver, la vida en la Tierra pues, tiene, ¿no? una historia de 4.000 millones de años. Nosotros aparecimos hace 300.000, acabamos de llegar, somos simplemente un tipo de primate bastante torpe, además. Pensar que somos los protagonistas es muy absurdo, pero además, una vez estamos viendo ya, ¿no? el alcance del daño que causamos. Somos una especie que está provocando una extinción masiva, que está provocando el calentamiento global, el caos climático, lo contaminamos todo. ¿Cómo podemos seguir pensando que somos la especie más racional, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido, es obvio que no lo somos, ¿no? Es obvio que tú observas el comportamiento de las demás especies de animales y de plantas y de hongos, y todos están realizando funciones ecológicas, todos contribuyen a que los ecosistemas funcionen correctamente, y la única especie que está desnortada, perdida, haciendo daño, ¿no? y sembrando el caos, somos nosotros. Entonces, es muy absurdo que sigamos pensando que somos la especie más inteligente. Y yo creo que cuando intentamos pensar la crisis ecológica y cómo resolverla, tenemos un problema con el lenguaje. Nos cuesta muchísimo, a mí también, yo me peleo cada día con las palabras, nos cuesta muchísimo encontrar palabras que realmente sean adecuadas y que nos ayuden a entender lo que estamos haciendo mal. Y creo que tenemos una tendencia precisamente a seleccionar mal las palabras para trabajar con palabras que no nombran lo que estamos haciendo mal, sino que lo ocultan. Y estamos usando el lenguaje para ocultar. Yo creo que hay algunos ejemplos que me parece que son bastante claros. Antropoceno es uno de ellos. Es decir, la idea detrás de darle este nombre es decir, bueno, los seres humanos tenemos ya tanto impacto en el planeta que podemos considerar que somos una especie de fuerza geológica y que por tanto hemos inaugurado, ¿no? una nueva etapa en la historia del planeta. Ya no estamos en el Holoceno, estamos en el Antropoceno. Bueno, yo entiendo la idea de fondo, pero claro, el nombre que le ponemos es Antropoceno, es decir, este concepto como muy narcisista de nosotros de protagonistas, y además no es un concepto que realmente nombre que este impacto de la especie humana es un impacto negativo. O sea, lo que estamos haciendo es provocar una extinción masiva, desatar el caos en el clima, contaminarlo todo. Pero Antropoceno no dice eso. Antropoceno solo dice nosotros protagonistas de la historia. Me parece un concepto que es muy narcisista y que no ayuda a comprender que estamos en una situación de urgencia. Entonces a mí me parece, por ejemplo, más adecuado el término era de la desolación que propone Corinne Peluchon, que es verdad que es un concepto, claro, que es doloroso, pero bueno, en ese sentido hace una función, ¿no? O busquemos otro, era del ecocidio. No sé, podemos pensar, pero yo creo que Antropoceno no es un buen concepto y en cambio es un concepto que usamos muchísimo, ¿no? Creo que nos pasa algo similar con la sexta extinción. El otro día hablaba con una persona que se dedica a defender la ganadería, a hacer greenwashing de la ganadería, y yo le hablaba, ¿no?
pues que la ganadería es una de las causas de la extinción masiva de especies, y me decía, bueno, pero eso no es tan relevante porque extinciones siempre ha habido en este planeta y siempre habrá. Esta es la sexta, quiere decir que antes ha habido más, seguirá habiendo después. Claro, ahí se ve con precisión que este concepto no nos ayuda, porque cuando tú dices, este exterminio que estamos provocando es el sexto, ya hubo otros antes, bueno, claro, parece que efectivamente estés normalizando la idea de las extinciones, pero ¿qué tiene que ver una extinción masiva causada por un meteorito o por una erupción volcánica, donde no hay intencionalidad, no hay voluntad, con una extinción provocada por una especie que es consciente de lo que está haciendo y que podría parar ahora inmediatamente si quisiera, ¿no? Yo creo que no es comparable. Yo no creo que realmente se deba hablar en ese sentido de sexta extinción, porque lo que estamos haciendo nosotros no es comparable con erupciones volcánicas masivas. Es otra historia, es otra película y tenemos que buscarle otro nombre, ¿no? Exterminio, matanza, no sé, pero algo más claro, ¿no? Y en ese sentido creo que nos sucede lo mismo con este concepto que es pérdida de biodiversidad, que es verdad que también lo usamos constantemente, porque es el concepto que usan los científicos, es lo que está en los papers, en los informes, entonces todos repetimos todo el rato, pérdida de biodiversidad. Pero claro, vamos a ver, yo puedo perder un bolígrafo, pero ¿perdemos manadas de elefantes? ¿Perdemos millones de insectos? ¿Perdemos las ballenas? No, los estamos matando. Entonces, ¿por qué cuando estamos matando decimos perder? ¿No? Es como todo el rato estamos intentando como ocultar el problema, ¿no? Cambio climático es lo mismo, es que esto no es un cambio de clima, esto es otra cosa, es mucho peor. Cambio climático es una palabra que no funciona porque no asusta. Es como que dijeras, ¿no? Teníamos un clima y ahora tendremos otro. Pero no es eso lo que va a pasar. En realidad, lo que va a pasar no lo sabemos, hay muchísima incertidumbre. Entonces necesitamos una palabra que nombre esa incertidumbre, ¿no? Y el hecho de que la temperatura va a ir aumentando, en 2030 tendremos una temperatura y en 2040 otra y en 2070 otra. Entonces eso no es simplemente un cambio de clima, ¿no? Ahí yo creo que la expresión que usa Vandana Shiva, caos climático, me parece que es mucho más eficaz. El ecofeminismo es una corriente filosófica que surge en los años 70. La persona que acuña el término es una escritora francesa que se llama Françoise Dubon, que era del círculo de Simone de Beauvoir, y después pues, han ido surgiendo pues, en distintos lugares del planeta pues, una larga lista de autoras ecofeministas, ¿no? Muy diversas además entre ellas, ¿no? Como Val Plumwood en Australia, Vandana Shiva en la India, Carol Adams en Estados Unidos, Alicia Puleo en Argentina, que ahora está viviendo en España desde hace unos años. Son autoras en realidad con divergencias entre sí y con debates entre ellas, pero todas coinciden en una serie de ideas centrales. Y yo creo que la idea central que vertebra todo lo que es el pensamiento ecofeminista es que si tú quieres construir una sociedad humana que funcione, en esta sociedad ha de haber dos pilares que son absolutamente imprescindibles para que esta sociedad pues, pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? pueda mantener la continuidad de la vida. Estos dos pilares imprescindibles son dos tipos de trabajo. Uno es el trabajo que realizan las demás especies, los ecosistemas, la biosfera, los insectos que están polinizando, el ciclo del agua, ¿no? los microorganismos del suelo, ¿no? Todos estos seres o todos estos procesos ecológicos que están trabajando para que la biosfera se mantenga con vida. Y por otro lado tenemos lo que tradicionalmente hemos llamado los trabajos de los cuidados, los trabajos de la reproducción de la vida, que son estas tareas que tradicionalmente se les ha impuesto a las mujeres, que eran ellas quienes tenían que realizarlas, y sobre todo las mujeres de clase baja, aunque en realidad son tareas que deberíamos realizar entre todas y todos, pero son todas estas tareas que tienen que ver con el cuidado de las niñas y niños, con el cuidado de enfermos, de ancianos, con preparar la comida, con limpiar los espacios, ¿no? Esos son los dos tipos de trabajo que las ecofeministas muestran en paralelo, ¿no? Son trabajos similares, son esos trabajos que mantienen la continuidad de la vida. Y sin embargo el problema de nuestra sociedad, de nuestra civilización, y eso es lo que denuncian las ecofeministas, es que en vez de apreciar, ¿no? estos trabajos y darles las gracias a quienes los realizan, lo que hace es todo lo contrario, es despreciar a los seres que realizan estos trabajos y maltratarlos. Y ya se insiste mucho en el paralelismo en los dos casos, ¿no? Es decir, estamos destruyendo Doñana, por ejemplo, ¿no? haciendo una explotación brutal de esos acuíferos para
agricultura industrial, cuando en realidad Doñana es algo que tendríamos que venerar, tendríamos que darle las gracias, porque nosotros existimos gracias al trabajo que hacen los ecosistemas, ¿no? O estamos matando lobos en todas partes, ¿no? Con una violencia extrema y con una furia extrema, cuando deberíamos darles las gracias a los lobos por las funciones ecológicas que realizan. Y eso es en paralelo al hecho de que, por ejemplo, las personas que limpian un hospital, que son personas a las que habría que darles las gracias porque su trabajo es imprescindible, no puede haber un hospital si no hay personas que limpian, pues son quienes cobran los sueldos más bajos y quienes tienen las condiciones más precarias. Entonces, cuando ves esta cuestión, y además ves los paralelismos, ¿no? Cómo esto se repite con el caso de la naturaleza y también de aquellos seres humanos que hacen las tareas más básicas, yo creo que es cuando se entiende realmente que nuestra sociedad está en un proceso de autodestrucción. Es decir, cuando nuestra sociedad causa daños, no es que esté atacando a un enemigo externo, es que se ataca a sí misma, porque ataca aquellos fundamentos sin los cuales no podría existir. Y esto es muy extraño y es muy irracional y es muy incoherente. Y es por eso que aquí necesitamos la reflexión filosófica, ¿no? Para plantearnos por qué. Es decir, ¿cómo es que tenemos una sociedad que ataca sus propios fundamentos, ataca sus propias raíces? Y yo creo que las autoras ecofeministas son de las que más esfuerzos han hecho por intentar entender esta cuestión. También los autores de la teoría crítica creo que fueron muy importantes, ¿no? en analizar estas cuestiones, pero hoy en día yo diría que las ecofeministas, ¿no? Continuando con ese trabajo, son las que más han reflexionado sobre eso. Y a mí me parece muy lúcida la respuesta que da Val Plumwood cuando dice, es que en realidad esta sociedad no está destruyendo la biosfera por error, la está destruyendo porque la desprecia, porque la odia. Y esto tiene que ver con el dualismo metafísico, porque nos han enseñado que la naturaleza es inferior, que los animales son inferiores, que nuestro cuerpo es inferior, que las mujeres son inferiores, que las personas de clase baja son inferiores, que no valen, que no tienen valor intrínseco, que no son racionales, que solo tienen valor instrumental, que está bien explotarlos, que está bien dañarlos. Y eso, repetido con el paso de los siglos, lleva al desprecio y lleva al maltrato. Pero claro, puesto que estos seres son los seres de los que dependes, al final, cuando maltratas a estos seres, estás poniendo en riesgo tu propia continuidad. Es que es todo muy irracional, es todo muy paradójico, porque efectivamente se nos enseña que la especie humana es lo más importante que hay, somos muy antropocéntricos, ¿no? De una manera muy enfermiza, pero al mismo tiempo no nos soportamos, y por eso está el transhumanismo, por ejemplo, ¿no? Por eso hay toda esta gente que sueña con poder volcar su mente en un ordenador y tener un cuerpo robótico, o con poder modificar radicalmente nuestro cuerpo. Y venimos de una tradición religiosa que nos ha dicho, este cuerpo no es tu verdadero ser, después de la muerte irás al paraíso y serás puramente espíritu. Ahí hay un problema de no aceptación de lo que somos. Es decir, que efectivamente sea esta paradoja tan extraña de considerarnos los protagonistas absolutos, pero al mismo tiempo nos despreciamos y no nos soportamos. Y está claro que tenemos un problema antropológico. Por eso me parece importante insistir en que la causa de la crisis ecológica no es solo el capitalismo. O sea, el capitalismo es un horror y hay que acabar con él. Pero acabaríamos con él y si no vamos más hondo no resolveremos el problema de la crisis ecológica, porque hay un problema más profundo que tiene que ver con que no nos soportamos y no nos aceptamos y no sabemos qué hacer con nosotros mismos, ¿no? No sabemos qué hacer con nosotros. Yo creo que ese es el problema de fondo. Yo creo efectivamente que la domesticación es uno de los problemas graves que tenemos. Aunque es verdad que no se suele explicar así, ¿no? Yo creo que el poner a la domesticación en el centro entre las causas importantes de la crisis ecológica es un discurso minoritario, pero me alegra ver que es un discurso que va más y cada vez más personas lo están entendiendo y lo están explicando. Yo creo que una manera de empezar a entender por qué domesticar, y especialmente a los animales, es un problema, se ve muy bien con la cuestión de los caballos. Es decir, los caballos, cuando el planeta estaba pues en muchos lugares lleno de caballos salvajes, los caballos pues hacen una serie de funciones ecológicas y estas funciones ecológicas benefician al conjunto de la comunidad multiespecie, benefician a muchas otras especies, benefician a los ecosistemas, ¿no? Como en general pues la vida salvaje siempre trabaja de una manera que beneficia a los demás, ¿no? Es decir, los animales salvajes, las plantas, los hongos, no trabajan solo para sí mismos, trabajan para el conjunto de la biosfera. Esto lo explica muy bien Carlos de Castro, ¿no? Cuando explica la teoría Gaia. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando domesticas? Claro,
Hace unos 6.000 años hay unas primeras culturas humanas que comienzan a domesticar el caballo, que son unos pueblos, a los que llamamos pues, pueblos protoindoeuropeos, que viven en las estepas de Eurasia, al norte del Mar Negro, y estos pueblos por primera vez domestican al caballo. ¿Y qué significa que lo domestican? Pues significa que lo sacan de su hábitat y lo ponen a trabajar exclusivamente como un instrumento para los fines humanos. Es decir, esos caballos domesticados ya no van a realizar funciones que benefician a toda la comunidad, van a realizar funciones que benefician únicamente a la especie humana, pero que además esas funciones van a acabar siendo en muchos casos dañinas para otros seres humanos, para animales y para los ecosistemas, porque claro, ¿para qué van a usar estos pueblos, ¿no? ¿Para qué usa esta cultura a los caballos? Esta cultura era una cultura ganadera que tenía grandes rebaños que movía por las estepas, era una cultura además sabemos patriarcal, desigual, muy jerárquica, que sacralizaba la guerra, es decir, no es una cultura precisamente simpática. De hecho, se empieza a sospechar que el origen del patriarcado en Occidente es esta cultura, es este pueblo. ¿Y para qué van a usar el caballo? Pues lo van a usar para manejar al ganado, es decir, para dominar mejor a otros animales, y lo van a usar enseguida pues, como vehículo de transporte, para mover mercancías, pero enseguida van a ver que les permite ocupar el terreno de otra manera y enseguida lo van a comenzar a usar en sus procesos de colonización y en sus procesos de guerra. Y este pueblo pues, va a ir colonizando pues, territorios de la India, de Irán, de Europa, ¿no? De hecho pues, nuestra cultura europea en parte desciende de estos pueblos, y el caballo fue un instrumento básico en los procesos de colonización y de guerra, es decir, convirtieron al caballo en un arma de guerra. Con todo lo que eso implica, por una parte de sufrimiento para los caballos, pero también de haber convertido un ser que era beneficioso para la biosfera en un ser al servicio de un proyecto que es destructivo, que daña a otras personas, que daña animales, por ejemplo, en la caza o en la ganadería, y que acaba dañando los ecosistemas. Y si pensamos en la historia de las guerras, el caballo ha sido clave en muchísimos conflictos bélicos y en muchísimos procesos de colonización hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ve la trampa que es la domesticación, especialmente en el caso de los animales, ¿no? Si pensamos en los lobos y los perros, se ve un poco la misma historia. Los lobos realizan funciones ecológicas en los ecosistemas, son valiosos, son necesarios en aquellos ecosistemas de los cuales forman parte. Nosotros estamos en guerra contra el lobo, los perseguimos, los maltratamos, ¿no? Los convertimos en el malo de los cuentos, ¿no? Lo ponemos siempre como metáfora del mal. Las pelis de terror están llenas de lobos malvados. Y luego lo que tenemos es pues, un negocio inmenso capitalista de crianza de perros y de venta de perros, usados pues, por los ejércitos, por la policía, por los cazadores, ¿no? Están atados vigilando fincas. La inmensa mayoría pues, son animales maltratados, son animales explotados, ¿no? Y esto no es una crítica para la gente que adopta perros y los cuida bien, ¿no? Pero realmente hay que preguntarse qué sentido tuvo todo esto de comenzar, ¿no? Una cosa es compartir vida con los lobos, como podían hacer nuestros antepasados cazadores-recolectores, y otra cosa es estar eliminando a los lobos y tener, ¿no? un negocio inmenso capitalista a nivel mundial de venta de perros para usarlos, ¿no? para fines humanos. Y luego ya naturalmente donde esto se ve de la manera más clara pues es con el ganado, ¿no? Y hoy en día pues tenemos estudios que nos dan cifras que son muy reveladoras de lo que está pasando, ¿no? Tenemos este estudio que se titula The Biomass Distribution on Earth, que se publicó en 2018, que se puede leer online, y que nos dice pues, que en estos momentos de todos los mamíferos que hay en el planeta, ya solo el 4% son salvajes, medido en términos de biomasa, ¿no? Solo el 4% son salvajes. El 36% somos humanos y el 60% es ganado. Y de las aves, un 30% son salvajes, un 70% es ganado. Es decir, estamos eliminando vida salvaje para llenar la biosfera de ganado, ¿no? Y es ganado pues, que son básicamente animales maltratados que van al matadero, pero que claro, pues ahí hay un beneficio económico, hay un sistema de explotación. Es decir, estamos eliminando la vida salvaje básicamente para tener vida domesticada, que son básicamente seres a los que usamos como herramientas, como instrumentos, a los que explotamos, a los que maltratamos, para tener pues una serie de beneficios económicos, para apoderarnos del territorio. Pero hay una cosa que es muy importante entender, y es que la biosfera no necesita vida domesticada. La biosfera no necesita ganado, no necesita caballos domesticados, no necesita perros. La biosfera necesita vida salvaje, que es la que realiza funciones ecológicas, ¿no?
Y yo creo que esto nos cuesta mucho de entender. Y en este sentido, yendo un poco más allá, y sé que esto que voy a decir es muy radical y suena muy raro, y yo creo que el paso del paleolítico al neolítico fue un error. Yo creo que tendríamos que habernos quedado pues, como cazadores-recolectores. Y eso, el habernos quedado como cazadores-recolectores no quiere decir que renunciar al progreso. Las culturas de cazadores-recolectores también pueden progresar. Tú puedes tener progreso en el sentido de conocer mejor los ecosistemas, ¿no? Aprender cada vez más sobre los ecosistemas, mejorar tus conocimientos de medicina, ¿no? Los cazadores-recolectores tenían conocimientos de medicina, mejorar esos conocimientos, recolectar más y cazar menos, tener sociedades más justas. Yo creo que ese debería haber sido el proyecto de la especie humana. Y me parece que el paso al neolítico, que además es muy reciente, pasamos al neolítico hace 4 días. Básicamente nuestra existencia ha sido de cazadores-recolectores, aunque ahora nos parezca que queda muy lejos, pero yo creo que el paso al neolítico fue un error. Es verdad que lo de la agricultura no es tan terrible, ¿vale? Yo entiendo que puede haber formas de agricultura sostenibles, ¿no? Que puedan funcionar bien, como los bosques comestibles, la permacultura, ¿vale? Ahí, de acuerdo, pero sí que creo que el proyecto de domesticación de los animales fue un error. Y además es que ese proyecto de domesticación de los animales enseguida se embala en domesticarlo todo, en dominarlo todo. Entonces de repente ya no queremos bosques salvajes, queremos plantaciones de madera, no queremos praderas salvajes llenas de animales salvajes, queremos todo controladísimo por nosotros gestionando, nosotros gobernando. No tiene ningún tipo de sentido. Claro, cuando hablamos tanto de domesticación y de vida salvaje, efectivamente hay una pregunta que más se la están haciendo en serio los científicos sobre si los humanos, al menos los de esta civilización, estamos también domesticados, si nos hemos autodomesticado. Y hay científicos diciendo que sí, en términos científicos, es decir, que nosotros nos hemos domesticado a nosotros mismos en un proceso paralelo al de domesticar también a los animales que hemos domesticado para usarlos, ¿no? Y esa es una pregunta interesante porque de fondo conecta con otra pregunta que es la pregunta de en qué medida a los humanos, sobre todo en esta civilización, pero en qué medida a los humanos nos pasa algo raro, que es lo que nos lleva a que no encajemos bien con las demás especies, ¿no? Que tengamos tantos problemas de convivencia. Y estas preguntas yo creo que son preguntas relevantes, porque a veces, lo decíamos antes, ¿no? A veces decimos, bueno, las causas de la crisis ecológica, pues el capitalismo y el colonialismo, y ya está, cambiamos de sistema económico a sistema político y ya lo habremos resuelto. Y yo creo que no es tan sencillo. Y a mí me parece que, por ejemplo, el trabajo que lleva muchos años haciendo Jorge Richman de insistir en hay algo más allá del capitalismo y el colonialismo, hay algo que tiene que ver con nosotros mismos, hay algo que tiene que ver con cómo somos que hay que explorar. Y yo creo que es un trabajo relevante, que es un trabajo que también hacen las ecofeministas de, bueno, vamos a ver si hay algo antropológico nuestro que no funciona bien y que tenemos que repensar y que tenemos de alguna manera, pues no sé, igual hay algo que ha fallado en nosotros, ¿no? Richman dice, somos un simio averiado, bueno, a lo mejor tenemos algún tipo de, no sé, de fallo de origen, no sé exactamente ni cómo ni por qué, pero a lo mejor hay algo en nosotros pues, que no está bien, no sé desde cuándo. Pero vamos a darle una vuelta, vamos a pensarlo, porque, por ejemplo, sabemos que nuestros antepasados, cazadores-recolectores, ya extinguieron especies. Y no eran capitalistas todavía, ni coloniales, se supone, y hace mucho tiempo, ¿no? Cuando salen por primera vez de África, hace unos 50.000 años que se empiezan a expandir, sabemos que a medida que se van expandiendo por el globo, a los lugares donde van llegando extinguen especies, ¿no? Claro, eso es muy tremendo, porque eso eran muy poquitos, tenían muy pocos medios, todavía no estaban con el dualismo metafísico, suponemos, ¿no? No eran capitalistas, consumistas y eran muy destructivos. Entonces, ahí puede que haya algo que tenemos que analizar y pensar, y yo creo que es bueno plantear esas preguntas de reflexión sobre nosotros mismos, ¿no? Y bueno, las respuestas pues, pueden ser diversas y complejas. Entonces, dentro de ese tipo de preguntas que podemos hacernos, también hay esta otra pregunta sobre nosotros mismos, que es esta pregunta de si en esta sociedad nuestra actual, en esta civilización, al domesticar al ganado nos hemos domesticado nosotros, y al domesticar a los perros y a los caballos nos hemos domesticado nosotros. Hay científicos que dicen que sí, y que eso se puede incluso comprobar científicamente, ¿no? Bueno, no sé si es tan así, pero diría que algo hay de verdad en eso, ¿no? Una de las cosas que ellos dicen es que cuando tú domesticas un animal,
lo que haces es seleccionar contra la agresión. Es decir, seleccionas artificialmente de tal manera que reproduces más entre ellos aquellos que son más dóciles, ¿no? más sumisos, más pacíficos, más amables, dilo como quieras, ¿no? Que se rebelan menos, ¿no? Que son menos agresivos. Y al ir seleccionando progresivamente contra la agresión, si eres cada vez más dóciles, eso te lleva a seleccionar también una serie de rasgos que parece que van juntos. Esto os lo explicaría mejor un biólogo, ¿no? Pero parece que seleccionas también una serie de rasgos que hace que los distintos animales domésticos tengan una serie de elementos en común. Son más dóciles, eso es lo que has seleccionado, pero suelen jugar más, incluso de adultos, ¿no? Cuando llegan adultos tienden a jugar mucho los animales domésticos, esto es un poco parece también, parece que más que los animales salvajes, que parece que cuando son adultos juegan menos, tienden a desarrollar rasgos como más infantiles, a conservar rasgos de la infancia cuando aún son adultos. Esto lo vemos mucho en los perros, que un perro adulto se parece más a un cachorro que en el caso de los lobos. Los lobos adultos tienen este aspecto más fiero, ¿no? Y miran con fiereza. Los perros adultos tienen esta mirada de vamos a jugar, vamos al parque, ¿no? Miran de otra manera. Entonces, hay una serie de rasgos ahí, ¿no? que parece que seleccionas cuando seleccionas contra la agresión, que parece que se repiten en la mayoría de animales seleccionados, y también parece que hay una disminución en el cerebro, es decir, que el cerebro de los animales domésticos es menor que el cerebro de los animales salvajes, y que eso probablemente tiene que ver con que los animales salvajes tienen que estar muy despiertos, ¿no? Porque estás en un entorno en el que pasan muchas cosas y tú te tienes que proteger de que pueda haber un problema, tienes que prestar atención, ¿no? Si estás buscando alimentos, pues tienes que estar como muy despierto. En cambio, los animales que domesticamos y que somos nosotros los que gestionamos, claro, al final no necesitan estar tan despiertos porque nosotros estamos tomando decisiones por ellos, con lo cual al final, ¿no? Con siglos de domesticación, pues han ido perdiendo, ¿no? esa agudeza sensorial y esa rapidez en los sentidos y ese estar más atentos, ¿no? Y han perdido capacidad, parece, cognitiva y sensorial. Y claro, eso es muy, claro, es para hacer el chiste, ¿no? Fácil, ¿no? Pero cuando lo piensas en los humanos, pues probablemente nosotros muy listos no somos en nuestra sociedad, eso está bastante claro, pero luego piensas, es que es verdad que tenemos los sentidos como muy atrofiados, y es verdad que a veces tenemos la capacidad de pensar también como muy atrofiada, porque vivimos en sociedades donde todo está como muy estructurado y estás como en una cadena de montaje, o sea, todo está prediseñado, preconcebido, desde que tú naces, todo está como muy reglamentado, lo que tienes que hacer, lo que no, y todo está tan pautado que no hay apenas espacio para la espontaneidad y para la experimentación y la aventura. No hay. ¿Cómo vas a tener aventuras hoy si está todo milimetrado? O sea, tú desde pequeñito, ¿no? Ya está clarísimo lo que tienes que hacer, vas al cole, en el cole pasas un montón de horas sentado, ya no te dejan trepar a los árboles, no te vayas a caer, ¿no? Todo está como súper... Y la estructura social, o sea, las posibilidades que tú tienes están marcadísimas, no tienes mucha opción de elegir, ¿no? No puedes elegir mucho, que hacen creer que tomas muchas decisiones, pero tomas muy pocas de las relevantes, no puedes salirte mucho del sistema y te acabas convirtiendo en algo parecido a un animal estabulado, un animal de ganadería, ¿no? El que, bueno, pues obedeces porque hay unas reglas que hay que obedecer, sigues, ¿no? Pues porque es lo que no tienes mucha más opción, no puedes hacer otras cosas. Si intentas probar algo un poco extraño, enseguida todo el mundo dice, no, ¿qué haces? Por aquí, tal. Entonces yo creo que eso reduce nuestra capacidad de reflexión crítica y reduce también nuestra capacidad sensorial. Tenemos los sentidos muy atrofiados, al menos la mayoría de la gente, sobre todo si vives en entornos urbanos y pasas mucho rato delante del ordenador y en entornos artificiales, tienes los sentidos completamente atrofiados, completamente, incluso la vista. Y esto lo notas mucho, por ejemplo, cuando sales al monte, con gente que sale a menudo al monte, y que tiene los sentidos mucho más despiertos. Después de hacer esta experiencia típica que cuando la haces por primera vez da mucha vergüenza, ¿no? Que vas con un ornitólogo que te dice, vamos a hacer un trayecto y me cuentas cuántas especies distintas de pájaro has visto. Entonces haces el trayecto y al final le dices con toda tu alegría, pues he visto 5 especies distintas de pájaros. Y él te dice, yo he visto 43. Y piensas, pero ¿dónde? Entonces vuelves a hacer el trayecto y estaban ahí, estaban en las ramas, estaban en los arbustos y no las has visto. Y por supuesto no has oído los cantos y no los diferencias.
Y tú te das cuenta de que es verdad, tienes los sentidos atrofiados, tenemos los sentidos completamente atrofiados, sobre todo si vives en un mundo muy, muy urbano y te pasas el día mirando el ordenador. Entonces, sales al monte y tienes que hacer un esfuerzo de, bueno, a ver, es que tengo que prestar atención para escuchar y aprender a escuchar, y tengo que aprender a mirar, y cuando empiezas a entrenar la vista, vamos a entrenar la vista para buscar pájaros, pues luego de repente te das cuenta de la cantidad de pájaros que hay en tu barrio, por ejemplo, que han estado siempre ahí y no los has visto nunca. Y han vivido ahí toda la vida, han hecho sus nidos, han tenido sus hijos, ha habido generaciones ahí, y tú nunca te habías dado cuenta de que estaban ahí, porque no miras, porque no oyes, ¿no? Porque, bueno, y experiencias táctiles ya ni te cuento. No prestamos. Entonces, yo creo que sí que estamos como adormilados, como un poco atontados, ¿no? Colectivamente. Y que esto es muy fácil, entonces, para el sistema capitalista aprovecharlo para manejarnos, atontarnos, hacernos creer todo tipo de tonterías. Nos toman como el pelo muy rápido, nos creemos muchas chorradas, somos muy manipulables porque somos muy dóciles, ¿no? Y en esto el rewilding pues vuelve a ser un elemento importante, porque cuando el rewilding te llena el entorno de vida salvaje, de repente ese entorno es muy distinto, entonces te obliga a prestar atención de otra manera, porque ese entorno es muy distinto y hay una invitación ahí a resalvajarte tú también, al menos sensorialmente, ¿no? Y es verdad que los entornos, cuando se empiezan a resalvajar, tienen un aspecto muy distinto de los entornos que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De los campos cultivados o los bosques gestionados. Y ahí hay algo que en un primer lugar te parece desorden, pero luego te das cuenta que no es desorden, es la energía de la vida, que es así. O sea, es que la vida no es todo está cuadriculado ¿no? y cada uno en su jaulita, ¿no? Decíamos lo del zoo. En el zoo ves al animal en la jaula, pero es también una lección de cada uno en su sitio, ¿no? Y tú también en tu sitio, que no es la jaula, no es la misma jaula, pero tú tienes también que obedecer un montón de normas que la mitad son absurdas. Y no quiero decir que no tenga que haber normas, tiene que haber normas éticas, tiene que haber leyes, pero tiene que haber también un espacio de libertad, ¿no? Entonces, a veces cuando ves estos ecosistemas en los que se está haciendo rewilding y todo se resalvaja y ves la libertad, ¿no? con que la naturaleza se expresa, la espontaneidad y la fuerza, entonces te lo miras y piensas, jo, qué adormilados estamos nosotros, ¿no? Y que ya vamos caminando todos como, no sé, qué importante es en ese sentido despertar al cuerpo. Y el cuerpo se despierta mucho más, claro, en un entorno más silvestre. Es decir, que en ese sentido, hacer rewilding también sería resalvajarnos nosotros. Y esto es muy interesante, por ejemplo, cómo lo cuenta Georges Monbiot, porque él lo cuenta así. Se trata de resalvajar los ecosistemas, pero también la vida humana. Porque estamos todos, ¿no? Aplatanados en el sofá, ¿no? Con estas vidas de un montón de horas delante del ordenador en el trabajo, hasta después aplatanado en el sofá viendo la tele. Pero ¿qué vida es esa? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Y eso además permite conectar otra cuestión que es importante, que es que nuestra sociedad está destruyendo la vida salvaje y provocando el caos climático. Y tú preguntas, ¿y a cambio qué ganamos? Porque si dijeras, estamos destruyéndolo todo, pero hemos construido una sociedad donde la gente es muy feliz, entenderías que sigas con la destrucción. Pero luego tú miras y la mayoría de la gente es profundamente infeliz. Y es infeliz por muchas razones. Es infeliz porque hay muchas injusticias, porque es una sociedad muy injusta y muchas injusticias, pero es que incluso la gente que no es víctima tan directa de injusticias es infeliz también. En las clases medias y en las clases altas de los países ricos, la gente va chutada de ansiolíticos, de antidepresivos, es adicta al alcohol, es adicta a las drogas, es adicta a un montón de cosas porque su vida no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido esa vida? ¿Por qué te aburres? ¿Por qué no? Bueno, porque desde pequeño has tenido marcados unos roles muy estrictos de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y además lo que te permiten hacer es básicamente trabajar para el mantenimiento del sistema, trabajar para que el sistema capitalista siga en marcha, ¿no? Y no te permiten hacer gran cosa fuera, y lo que te ofrecen para supuestamente divertirte en el fondo es muy aburrido y no te satisface, no te hace feliz, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor eso también es un motivo para repensar la sociedad en la que estamos. Si tenemos una sociedad que está provocando el descalabro, ¿no? de los ecosistemas y de la biosfera y que nos va a enviar a todos al infierno, pero encima en esta sociedad no somos felices, la mayoría de la gente es súper desgraciada, ¿vale? Pues vamos a repensarlo todo, vamos a repensar el concepto de felicidad. Y repensar el concepto de felicidad también es muy relevante. Esto también lo explica muy bien Carmen Velayos, ¿no? La filósofa Carmen Velayos. Repensemos el concepto de felicidad.
porque a lo mejor una de las claves está ahí. Y si te pones a pensar en concepciones de la felicidad, pues ya ves que esta sociedad nuestra feliz no te hace. Entonces, si te pones a preguntarte por qué, ¿no? y buscas alternativas, es que vas a parar enseguida a la idea de que da mucho más placer un paseo por el monte que una tarde en un centro comercial. Y yo creo que la gente que va cada fin de semana al centro comercial a comprarse cosas y a comprarse la hamburguesa de la tienda de comida rápida y a mirarse ropa y a comprarse más ropa y a comprarse cachirulos que no necesita y a soñar con poderse comprar cachirulos que no necesita y luego llega a casa y piensa mañana es lunes otra vez y te das cuenta de que eso es una vida triste, es que a lo mejor no se le ha ocurrido, a lo mejor no ha tenido nunca la experiencia de un paseo por el monte, que no tienes que pagar, ¿no? Y que puedes tener experiencias muy de belleza natural, de reencuentro, de aprendizaje, de jugar, de disfrutar, de descansar, de desestresarte. A lo mejor es que no lo has probado y no se te ha ocurrido, ¿no? que esa es una opción. Y a lo mejor no se te ha ocurrido porque vivimos en una sociedad que te dice que lo de ir a pasear al monte es cutre, por ejemplo, ¿no? Que lo guay es ir a un centro comercial y comprar cosas y pagar, ¿no? Y claro, en una sociedad capitalista tampoco las sociedades capitalistas, claro, es que no te van a promocionar mucho que vayas al monte a pasear, porque ahí no hay negocio. Si no pueden hacer negocio, no te lo promocionan. Y en realidad eso tiene que ver con otra cuestión, que es por qué nuestra sociedad capitalista, que intenta hacer negocio con todo, promociona tampoco al rewilding. Por ejemplo, si os fijáis, el rewilding es una cosa todavía muy poco conocida, a pesar de lo importante que es, en España muy poco conocida, y no ves las industrias que enseguida están promocionándolo todo ¿no? y metiéndose en todo que digan, vamos a invertir en rewilding. Nadie quiere invertir ahí, parece, ¿no? Bueno, porque tiene que ver con actividades que no están tan relacionadas directamente con el lucro. O sea, es verdad que tú puedes hacer rewilding y generar puestos de trabajo, pero no es una cosa que intrínsecamente tenga que ver con el lucro, ¿no? Se parece más a lo del paseo por el monte, ¿no? Tiene que ver más con esa cosa, pues reforzar, ¿no? los ecosistemas y que la actividad que tú hagas como visitante sea pasear por el monte, que no con la actividad económica propia de lo que es, por ejemplo, pues la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la silvicultura, la extracción de minerales, la extracción petrolífera. No es ese tipo de actividad económica, ¿no? No es la máquina del capitalismo, por ejemplo. Y yo creo que en esas cosas se ve muy claro, ¿no? El capitalismo no promociona mucho lo de vete a dar un paseo por el campo porque es mejor que te vayas a un centro comercial y consumas, ¿no? Y de la misma manera el capitalismo, el rewilding no le hace ninguna gracia. Igual encontrarán en algún momento la manera de intentar colonizarlo, pero de momento no les hace gracia porque no ven que ahí haya negocio. Sí, el negocio, o sea, si tú tienes un territorio grande, el negocio es hacer minería, silvicultura, ¿no? producción de madera, poner un coto de caza, si hubiera petróleo ya ni te digo, ganadería. Ese es el negocio, ¿no? Poner eso a trabajar y sacar recursos. El rewilding es otra cosa, es no extraer recursos y dejar que el ecosistema se regenere. Claro, el capitalismo se mira eso y dice, uff, yo aquí no veo negocio, ¿no? Esto no es productivo. De hecho, el capitalismo es tan reacio, en algunos casos, al rewilding, y de ahí ha venido algún rechazo social a algunos proyectos de rewilding, porque no da nada, o sea, económicamente no produce nada, que es muy interesante que hay este autor, ¿no? Jiménez, que dice no, que se tuvo que inventar, ¿no? Y tiene un libro titulado así, Producción de Naturaleza, se inventó el término producción de naturaleza para poder convencer a algunas personas de que lo que estaban promoviendo en algunos lugares para hacer rewilding tenía sentido, porque si no lo que le decían es, bueno, es que si no produces nada, no hay negocio, no hay movimiento de capital, esto o sea, lo que no vamos a tener es la tierra aquí abandonada, le decían, ¿no? Y esto en muchos proyectos de rewilding es una de las quejas a veces de alguna gente, ¿no? Es que vas a abandonar la tierra, o sea, estás renunciando a explotar económicamente ese territorio y lo que quiere el capitalismo es explotarlo todo hasta el extremo, ¿no? Y por eso al capitalismo el rewilding no le hace mucha gracia porque no hay esa gran actividad económica, no hay esa explotación económica, ¿no? Luego ya supongo que igual en algún momento intentan encontrar una manera, ¿no? de utilizarlo, entonces igual nos lo intentan estropear, ¿no? Pero de momento es un poco que no es así, ¿no? Bueno, pues es buena señal, o sea, que al capitalismo el rewilding no le haga gracia,
como no le hacen gracia los paseos por el monte, pues es buena señal, porque quiere decir que ahí realmente estás promoviendo algo que es distinto, ¿no? Que se sale, ¿no? de la avaricia esta económica, ¿no? en la que estamos atrapados, que no puede salir del todo, porque seguimos viviendo en una sociedad que todavía es capitalista y no hemos encontrado la manera de desmontar esto, pero que si el capitalismo se siente incómodo, pues eso es buena señal, ¿no? Eso es señal de que realmente estamos encontrando, yo creo que estamos encontrando, ¿no? Lo que os decía antes, estamos encontrando como una serie de piezas que encajan entre sí, que es maravilloso que encajen, que articulan una cosmovisión distinta a la que teníamos, distinta a la cosmovisión de la que veníamos. Sabemos que el dualismo metafísico, el antropocentrismo, el clasismo, el racismo, el patriarcado, ¿no? El especismo, el colonialismo, sabemos que todo esto es un horror, tenemos que quitarnos esto de encima, pero bueno, has de proponer una alternativa y eso no es fácil. Y los movimientos sociales, los movimientos ecologistas llevan mucho tiempo buscando alternativas y promoviendo y pensando qué alternativas podría haber. Y tampoco es que haya habido tantas propuestas de tener una cosmovisión, ¿no? Que te da la alternativa a todo lo demás y que conecta con muchas cosas y que puede ser atractiva para gente que viene de culturas distintas y de tradiciones distintas, ¿no? No es tan fácil hacer eso. Y en cambio ahora estamos viendo que parece que las piezas encajan, ¿no? O sea que tienes el rewilding te encaja con el decrecimiento, eso te encaja con el ecofeminismo, te encaja, ¿no? con toda una mirada distinta, ¿no? Del mundo natural, con la defensa de los animales, que puede llegar de lugares distintos, te encaja con las luchas anticoloniales, te encaja con la visión que tienen los indígenas, que siempre han vivido la naturaleza salvaje y entienden que eso es lo que tiene que haber. Entonces, de repente hay como un montón de cosas que encajan, que dices, bueno, pues quizás empezamos a vislumbrar lo que podría ser una alternativa, ¿no? Que nos permita quitarnos de encima, ¿no? lo que teníamos antes no funcionaba e ir hacia sociedades pues, que sean más justas, ¿no? Que a ver si encontramos la manera de salirnos del capitalismo completamente, pero que además sean más justas también para los demás seres vivos, que podamos reparar la crisis ecológica, que podamos convivir en paz con las demás especies. Y yo empiezo a vislumbrar que hay una propuesta alternativa y que eso da esperanzas. El veganismo es una idea, es una manera de entender el mundo y también es una práctica, es una forma de vida que parte de reconocer que los demás animales no son inferiores al ser humano y, por supuesto, no son instrumentos al servicio del ser humano. Es decir, nos educan en una cultura especista en la que nos vienen a decir el ser humano tiene valor intrínseco, pero el resto de animales solo tiene valor instrumental, es decir, solo sirven en tanto que los podemos usar, explotar, comprar, vender, ¿no? Sacar de ellos algún provecho. Y esto, por supuesto, es una idea errónea, pero es la idea en la que nos educan. Y el veganismo es la propuesta contraria, ¿no? Es reconocer que los demás animales pues, tienen valor intrínseco igual que lo tenemos nosotros y no existen para servir a la especie humana, ¿no? Entonces, aquí hay diversas ideas, hay que reconocer pues, que los animales, la inmensa mayoría, pues tienen, sobre todo si hablamos de los vertebrados, ¿no? Y también algunos invertebrados, pues tienen experiencia subjetiva, es decir, son sujetos en el sentido de que experimentan subjetivamente lo que les sucede, ¿no? Es decir, si su vida va bien, pues están contentos, y cuando su vida va mal, pues tienen miedo, se preocupan, se estresan, se entristecen, se deprimen. Y eso quiere decir que ellos son conscientes de lo que les pasa y que responden emocionalmente a lo que les pasa, ¿no? Es decir, que son seres que tienen emociones, que tienen cognición, que tienen inteligencia, que podríamos decir que piensan a su manera, aunque no sea a la manera conceptual, a la manera nuestra, y que tienen pues, en muchísimas ocasiones pues, capacidades comunicativas, capacidades sociales, vínculos de amistad, recuerdos, deseos, intereses, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, pues ya nos damos cuenta de que los animales merecen ser tratados con respeto, es decir, que no deberían ser explotados, oprimidos, discriminados, ¿no? Tratados como cosas, como objetos, como mercancías. Y además también hay que tener en cuenta que los animales salvajes son fundamentales para el buen funcionamiento de la biosfera. Es decir, que los animales salvajes no es que estén adornando, sino que están trabajando, como las plantas y los hongos y cualquier ser vivo,
cuando es vida salvaje, ¿no? Pues para que la biosfera funcione, ¿no? Entonces, por ese lado, pues también deberíamos tener hacia los animales salvajes una actitud de agradecimiento, es decir, deberíamos mirarlos con agradecimiento, con respeto, con admiración, porque están trabajando para que la vida sea posible. Por supuesto, no trabajan para la especie humana, trabajan para el conjunto de la biosfera, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, nosotros salimos beneficiados de eso, por tanto, ¿qué más que tener con ellos pues una mirada, diríamos, de agradecimiento y de reconocimiento, además de pues, la actitud de respeto, ¿no? De no explotar, de no violentar, de no causar daño, de no explotar, de no convertirlos en cosas, herramientas, mercancías, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, cuando tú miras el mundo desde esa mirada vegana, de lo que te das cuenta es de que la inmensa mayoría de nuestra sociedad está construida sobre la explotación de los animales, ¿no? Hay una lista inacabable de negocios, ¿no? Que están basados en el uso de los cuerpos de los animales y en ejercer sobre ellos muchísima violencia. Si pensamos en el caso de la alimentación, pues que todo el sistema de la ganadería, de la caza para consumo, de la pesca, de la piscicultura, el sufrimiento que les produce a los animales es atroz, es que se les trata con muchísima violencia. Y eso está en el centro de nuestra sociedad, es decir, la inmensa mayoría de la gente pues sigue consumiendo animales y consume animales cada día, varias veces al día, y parece que no le preocupa mucho, ¿no? El que esos animales hayan llegado a su plato habiendo tenido en muchísimos casos vidas absolutamente horribles, ¿no? Encerrados en espacios donde no se pueden mover, viviendo sobre sus propios excrementos, hacinados, que son transportados en camiones de maneras absolutamente horribles, que tienen muertes terroríficas en los mataderos, o los peces que se les pesca, ¿no? con redes que mueren muchas veces aplastados. Es decir, toda nuestra sociedad está montada sobre una violencia extrema, cotidiana, ¿no? Sistemática, sobre animales de muchísimas especies diversas. Y a mí me sorprende mucho que esto no genere una reacción social colectiva de basta ya. Y me sorprende mucho porque los partidos políticos de izquierdas, movimientos sociales o incluso a veces organizaciones ecologistas no quieren hablar de esto, ¿no? ¿Y por qué lo minimizan y por qué lo ocultan? Cuando en realidad nunca vamos a poder organizar una sociedad justa, que sea justa de verdad, que se libere de verdad de todas las opresiones si no nos liberamos también de este tipo de opresión, ¿no? Porque cuando hablábamos de dualismo metafísico decíamos es que todas las formas de opresión están interrelacionadas, el racismo y el patriarcado se retroalimentan, ¿no? El clasismo también, es que también se retroalimentan con el especismo, por supuesto. Es decir, cuando tú estás sosteniendo una violencia extrema cotidiana contra animales de tantas especies, eso permite reforzar, porque ya tienes una forma de violencia instaurada y de discriminación, permite instaurar todas las otras formas de violencia y de discriminación, porque se retroalimentan constantemente, ¿no? Y eso se ve en el vocabulario, ¿no? Cuando la gente dice, ¡ay, no me trates como a un animal!, ¿no? O los estamos tratando como animales, ¿no? Bueno, si no tratáramos mal a los animales de entrada, ya no tendríamos este recurso, ¿no? En realidad nunca vamos a conseguir tener una sociedad justa, ni vamos tampoco a conseguir frenar la crisis ecológica si no convertimos este tema en el tema central del que hay que hablar, ¿no? Y es el tema al que realmente hay que enfrentarse, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que, claro, cuando tú adoptas el veganismo y dices vamos a trabajar en pro de los derechos de los animales y vamos a dejar de explotar animales, te enfrentas prácticamente a la inmensa mayoría de los negocios que hay en este planeta, ¿no? Te enfrentas a la mayor parte de las empresas. Algunas de estas empresas tienen muchísimo poder, tienen muchísima capacidad de hacer greenwashing, de hacer lobby político, de dar información falsa a través de la prensa. Entonces, luchas contra una maquinaria inmensa. Y mi experiencia además es que cada vez que luchas contra un tipo de maltrato animal, no luchas solo contra ese, porque todas las demás empresas están pendientes de lo que hacen y están trabajando contra ti. Es decir, cuando tú trabajas, por ejemplo, qué sé yo, en contra de la pesca industrial, no solo molestas al negocio de la pesca industrial, molestas a los acuarios, molestas a los delfinarios, por extensión molestas a los zoos, también molestas a los ganaderos y a los cazadores, porque todos ellos ven que eres el enemigo. Es decir, si tú defiendes a los animales, eres el enemigo para una parte muy importante de los negocios.
Y estos negocios, además, pues presionan a los políticos, presionan a los partidos políticos, presionan a la prensa, que también va a verte a ti como un problema y como un enemigo, ¿no? Es decir, que cuando tú dices, vamos a trabajar en contra del circo con animales, es que no trabajas en contra del circo con animales, trabajas en contra de un montonazo de industrias que se retroalimentan y se defienden las unas a las otras de manera férrea y que van a atacar constantemente el veganismo, la idea que los animales tienen derechos, a los movimientos animalistas, etc. Y ese ataque es tal que a veces te acaba atacando movimientos sociales de izquierdas, partidos políticos de izquierdas, organizaciones que dicen que son ecologistas, ¿no? porque se suman a eso y no entienden muy bien qué está pasando, supongo. Con lo cual es una especie de... Si defiendes a los animales ya sabes que te va a ver como el enemigo la inmensa mayoría de la sociedad. Pero si eso es así, si cuando defiendes a los animales te ve como enemigo la inmensa mayoría de la sociedad, es porque esta opresión es absolutamente central. Es una opresión que está en el centro. Y si no la desmontamos, no vamos a tener sociedades mejores. O sea, no, cuando a veces hay gente que te dice, yo soy capitalista y antisistema, y luego ves que se está allí comiendo un bocata mortadela y que lleva a los niños al zoo, no, majo, ni capitalista ni antisistema. Tú no te has enterado todavía, ¿no? De cómo están las cosas interrelacionadas. Si quieres desmontar el capitalismo, vas a tener que desmontar todas estas industrias que están basadas en la explotación animal también, ¿no? Y eso es parte de lo más fundamental que hay que hacer, ¿no? Y además pensemos, por ejemplo, cuando decimos es que las petroleras presionan mucho para que la gente no entienda del calentamiento global. Y la industria de la alimentación basada en animales presiona igual. O sea, ¿no? Este último informe que ha sacado el IPCC, lo que nos han filtrado la gente de Rebelión Científica es que ha habido una serie de negocios e industrias presionando para aguar un poco el informe, y parte de la industria alimentaria que utiliza animales, la industria ganadera, la industria de la carne. O sea, la industria de la carne está haciendo lo mismo que las petroleras, ¿no? Por tanto, yo creo que de esa cuestión hay que hablar. Entonces, lo que propone el veganismo es que deberíamos intentar vivir de una manera en que dejemos de explotar a los animales, dejemos de someterlos a tanta violencia, dejemos de tratarlos como objetos, dejemos de comprarlos y venderlos y poseerlos. Ningún animal debería ser comprado y vendido, y fuera todas estas formas de violencia y de crueldad contra ellos, ¿no? Y esta es una idea absolutamente revolucionaria. Es decir, para mí el veganismo, junto con el rewilding, junto con el ecofeminismo, el decrecimiento, son estas ideas revolucionarias que podrían cambiar nuestra forma de vida en conjunto, ¿no? Y es verdad que al veganismo además es interesante porque puedes llegar ahí desde muchos caminos distintos, y la gente que estamos ahí pues hemos llegado con viajes personales muy diferentes, ¿no? Para la gente que trabajamos en filosofía, pues es muy fácil llegar a través de la filosofía, porque en filosofía pues hay una rama que es la ética, y dentro de la ética hay una rama que es lo que llamaríamos la ética aplicada a los animales, que acostumbramos a resumir y decir ética animal, ¿no? Y esa es una disciplina pues, que ya estaba en la Grecia clásica, que ya estaba con Pitágoras, ¿no? Pitágoras ya plantea ideas que probablemente eran más antiguas, ¿no? Ahora se sospecha que sus ideas seguramente no venían de más atrás, pero bueno, ahí en la Grecia clásica pues ya está, en la filosofía clásica esos debates ya están, y luego continúa, y a lo largo de la historia de la filosofía pues tenemos pues, muchas teorías de ética animal, muchas propuestas. En los últimos años, ¿no? Las últimas décadas, pues tenemos propuestas ya muy sólidas de derechos de los animales, con teorías muy sofisticadas. Bueno, eso es un camino, ¿no? para llegar ahí, ¿no? Que es un poco, sobre todo, el camino que he hecho yo en mi caso, por ejemplo. Pero luego hay gente que ha llegado por otras vías, ¿no? Últimamente hay mucha gente que está llegando a través de la ciencia, a través simplemente de leer informes sobre el impacto que tiene, ¿no? Sobre todo el consumo de animales en alimentación, pero también el consumo de animales en otras actividades, o actividades como la caza deportiva, por ejemplo, que van llegando también al veganismo y a la idea de los derechos de los animales, simplemente a través de la ciencia, de leer informes científicos, de reflexionar sobre el exterminio de especies. Y ahí pienso, por ejemplo, en William Ripple, que es uno de los mayores expertos mundiales en biodiversidad, es un biólogo, y él ha llegado al veganismo y a promocionar las dietas vegetales simplemente porque se ha dado cuenta de que la manera más eficaz de frenar el exterminio de especies y de contribuir a mitigar el calentamiento global son las dietas vegetales, ¿no? Y ese es también, por ejemplo, el camino que ha hecho George Monbiot, ¿no? este biólogo británico que es un referente muy importante del ecologismo en los países de habla inglesa, que también ha llegado a toda esta idea del veganismo y de los derechos de los animales, pues también a través de la ciencia,
y a través de entender pues, también el impacto que tiene una alimentación basada en animales en los ecosistemas, no solo la cuestión del maltrato animal, sino la cuestión del impacto en los ecosistemas, ¿no? Y en ese sentido, pues, Monbiot publicó el año pasado un texto, un libro en inglés, Regénesis, que ahora se ha traducido al español, que yo recomiendo mucho leer y leer con mentalidad abierta, porque me parece que es una reflexión absolutamente fundamental sobre lo que estamos haciendo mal, en este caso en la cuestión de la alimentación, pero cómo la mala manera como entendemos la alimentación tiene impactos, ¿no?, medioambientales tan desastrosos. Y es verdad que el libro de Regénesis de Monbiot cuestiona muchas cosas y le da la vuelta a todo, pero yo os insisto, leedlo, y no hace falta que estéis de acuerdo en todo, no hace falta que os quedéis solo con las cosas como más llamativas y revolucionarias, miraoslo en conjunto, porque yo creo que merece mucho la pena, y pues es un ejemplo, ¿no?, de alguien que ha llegado al veganismo a través de la ciencia, por ejemplo. Hay gente que llega a través de tradiciones religiosas. Los jainistas, por ejemplo, pues, llegan a las dietas vegetales por una vía que es religiosa, bueno, pues es otro camino también. Y luego yo estoy viendo en los últimos años bastante gente que está llegando a la idea del veganismo por un camino que a mí me emociona mucho, porque la manera como lo cuentan me emociona mucho, que son algunos pueblos indígenas de Norteamérica, ¿no? Y ahí, ahí de entrada hay que recordar que, claro, los pueblos indígenas de Norteamérica pues eran cazadores-recolectores, ¿no? Es decir, que mataban para comer, pero normalmente tenían, quizás no todos, pero algunos de ellos sí que sabemos que hemos podido reconstruir, o sus descendientes nos explican, ¿no?, que tenían unas normas éticas de cómo había que tratar a los animales. No podías hacer cualquier cosa con el animal, los matabas para comer, a veces los mataban en algún rito religioso, pero bueno, no podías matar así como sin motivo, ¿no? Había unas normas, ¿no? Y esas normas estaban porque los animales eran reconocidos como sujetos, eran reconocidos como alguien. En muchas de estas culturas son culturas que entienden que los demás animales son tus vecinos, ¿no? A veces hablan de ellos como de otros pueblos, otras culturas, ¿no?, otras naciones con las que compartimos el territorio, y que no puedes estar causándoles daño gratuitamente, ¿no? Y que, por tanto, cuando los matas tienes que tener un motivo para hacerlo, ¿no? Y es además importante recordar que estos pueblos tienen caza-recolección, algunos de ellos tuvieron prácticas agrícolas antes de la colonización europea, pero la mayoría de estos pueblos no tuvieron ganadería hasta que llegaron los colonos europeos. Es decir, en Norteamérica pues había caza-recolección, había prácticas agrícolas, pero no había ganadería. Es decir, antes de que lleguen los colonos europeos a América, ganadería solo hay un poquito en los Andes, con las llamas y las alpacas, pero en el resto del continente hay caza-recolección, hay agricultura en muchos lugares, pero no hay ganadería. Y la ganadería llega con los colonos, es decir, que la ganadería de vaca, cerdo, cabra, oveja, ¿no?, que hoy nos parece como si siempre hubiera estado en América desde hace millones de años, que dice alguna gente, ¿no? Hay gente que dice, es que siempre, desde hace millones de años que hay ganadería en América. Bueno, la ganadería llegó a América con los colonos europeos, ¿no?, que además usaron la ganadería como una forma de apropiarse del territorio, ¿no?, una forma de ocupar el territorio, porque la ganadería ocupa mucho territorio. Pues tú ocupas territorio precisamente con el ganado, y eso te da una excusa para eliminar a la fauna salvaje, te da una excusa para eliminar a los indígenas, ¿no? Y además, para más INRI, cuando llegan los colonos con el ganado, no solo llegan con los animales de ganadería, sino que llegan con un montón de enfermedades zoonóticas, como la gripe, la viruela, el sarampión, que eran enfermedades transmitidas por los animales de ganadería, ¿no? Uno de los problemas de la ganadería es eso, es que te acaban transmitiendo enfermedades. Estas enfermedades en Europa eran, entre comillas, normales, una parte de la población pues estaba inmunizada, pero la población indígena de América no, porque no había esas especies y tampoco tenía ese tipo de trato con los animales, de manera que cuando los colonos europeos llegan a América con su ganado y con estas enfermedades zoonóticas se les transmiten muy rápido a la población indígena, y hoy en día se está entendiendo que uno de las causas del brutal genocidio indígena que hubo a raíz de la colonización fue a causa de estas enfermedades que se transmitieron. Es decir, por supuesto hubo la violencia de la colonización, que fue brutal, pero es que también hubo esto, ¿no?, el contagiarles un montón de enfermedades contagiosas que ellos no habían tenido nunca, para las cuales no estaban inmunizados, y eso provocó un exterminio entre la población indígena, ¿no? Los expertos calculan ahora que entre
un siglo, siglo y medio de la llegada por primera vez de los colonos a América, la población indígena se derrumba en un 90%. Eso es una barbaridad, es que es brutal, ¿no? Y en parte es por el contagio de todas estas enfermedades, es decir, que el llevar la ganadería a América tuvo unas consecuencias dañinas pues muy tremendas, ¿no? Y para muchas culturas indígenas pues, eso se vio efectivamente como uno de los elementos de la invasión, ¿no? Entonces, cuando hoy en día se dice, ¿no? se intenta hacer un poco de greenwashing de la ganadería extensiva en América, bueno, es muy absurdo, eso no es la forma de vida local, eso es colonialismo. Es decir, la ganadería en América es colonialismo y esto es muy, muy importante entenderlo. Y la ganadería ha sido muchas veces una forma de colonialismo, ¿no? Antes hablábamos de los pueblos indoeuropeos, ¿no? que bajan a Europa y colonizan Europa, hicieron lo mismo. De hecho, es que es la misma historia, ¿no? Es decir, que la historia de colonizar el territorio con ganado es la historia que inician estos pueblos protoindoeuropeos, que son los primeros que domestican al caballo, que están en las estepas euroasiáticas, que colonizan la India, colonizan Irán, colonizan Europa, con ganado y con los ganaderos a caballo, y es exactamente el mismo método con el que continúan después en América, es decir, que la ganadería ha sido una forma de colonialismo, ¿no? Entonces, en algunas poblaciones indígenas que descienden de cazadores-recolectores, ¿no? entre todo lo que implica, ¿no? haber vivido que tu territorio sea colonizado, ¿no? por los europeos, pues claro, la ganadería es un elemento a cuestionar, ¿no? porque no era tu forma de vida tradicional, es algo que se trajo impuesto y que además pues, es una forma de maltrato animal, con lo cual cuando lo ves todo junto pues ves que es muy terrible, ¿no? Entonces, dentro de las descendientes de culturas indígenas de cazadores-recolectores está habiendo actualmente muchísima reivindicación del veganismo. Y es un veganismo que está defendiendo a los animales, que está recuperando la manera como sus antepasados veían a los animales y que está vinculando la crítica a la ganadería con la crítica al colonialismo. Y eso me parece que lo hace muy interesante. Entonces, a mí me gusta mucho una autora que se llama Margaret Robinson, que es una académica canadiense que desciende de uno de estos pueblos de cazadores-recolectores, y ella explica que ella se ha hecho vegana siguiendo exactamente las normas que le daban sus antepasados cazadores-recolectores, porque sus antepasados le decían: mata animales solo si es tu única opción, o sea, solo si no puedes alimentarte de otra manera, solo si realmente lo necesitas porque tu supervivencia está en juego, ¿no? O sea, dice, bueno, claro, en un contexto en que realmente si no matabas animales quizás no podías alimentarte, pues vale, eso podía tener un sentido porque está en juego tu supervivencia. Pero ella dice, pero bueno, yo hoy en día, en el siglo XXI, en que puedo, en la sociedad en la que estoy, en Canadá, alimentarme de otra manera, pues cumpliendo las normas de mis abuelos, cazadores-recolectores, decido ser vegana, ¿no? Entonces, ve esa conexión, y esa conexión es luminosa. Y es muy interesante porque esto se complementa con lo que dicen Donaldson y Kim Lika, que son dos de los mayores expertos en ética animal, que también son canadienses, y que ellos dicen, desarrollan en un artículo que las culturas de cazadores-recolectores, aunque cazan para comer, están más cerca de la idea de que los animales son sujetos y deberían tener derechos que no nuestra cosmovisión actual neolítica, ¿no? con la ganadería ahí en el centro, donde se explotan animales de tantas maneras y donde a la gente le resulta tan rara la idea de que los animales tengan derechos, ¿no? Y en cambio, pues para estas culturas que ven a los animales como otros pueblos, otras naciones, por supuesto que tiene sentido hacerte vegano cuando puedes, porque estás viendo que el otro tiene valor intrínseco, ¿no? que es alguien, tiene sus propios, quiere vivir, tiene sus deseos, tiene sus planes, tiene sus proyectos, tiene familia, tiene sus amigos. ¿Cómo lo vas a matar, ¿no? Claro, en situación de supervivencia, pero si no, o sea, si no te va la vida en ello, si puedes alimentarte, si es tan sencillo hoy en día como comprar garbanzos y avellanas, ¿no? ¿Cómo le vas a quitar la vida a alguien? Entonces, es muy curioso porque Margaret Robinson lo cuenta, ¿no? Hay una charla suya colgada en YouTube, hay textos suyos colgados en YouTube, lo cuenta de una manera tan luminosa que es que no puedes, me parece imposible llevar en la contraria, ¿no? Pues por supuesto, claro que sí, ¿no? Por supuesto. Hay personas que critican al veganismo con un argumento que es siempre hemos comido carne, o sea, siempre hemos comido animales, siempre hemos comido mamíferos y peces y aves y incluso otros animales, siempre lo hemos hecho, está en nuestra naturaleza, es así como funciona el mundo y por tanto no, esto del veganismo es antinatural, es una manía rara vuestra, esto no tiene ningún sentido.
¿no? Es como un argumento muy típico que se usa, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una cuestión muy importante que hay que entender, que tiene que ver con la relación entre la dieta que uno tiene y la población que tiene una especie, ¿no? Me explico. En los ecosistemas, la cadena trófica tiene forma de pirámide. Es decir, lo que está en la base de los ecosistemas son las plantas que se alimentan haciendo la fotosíntesis y siempre son los que tienen la mayor cantidad de biomasa, son los seres más abundantes, ¿no? De hecho, en la biomasa de nuestro planeta, el tipo de ser más abundante son las plantas, ¿no? Un 82% de la biomasa son plantas. Bueno, en un piso superior están los animales herbívoros que se comen las plantas, pero cuando los animales herbívoros se comen las plantas, no pueden acceder a toda la energía que las plantas han captado del sol, porque las plantas la mayor parte de la energía la han gastado en vivir. Por tanto, los animales herbívoros solo acceden a una pequeña parte de esa energía y eso quiere decir que en su nivel trófico hay menos energía disponible y por tanto hay menos biomasa, ¿no? Los animales herbívoros siempre son mucho menos en términos de biomasa que las plantas. Y luego en el piso superior tienes a los carnívoros y te pasa lo mismo otra vez. Cuando los carnívoros se comen a los animales herbívoros, no pueden acceder a toda la energía que los herbívoros han captado de las plantas que habían captado del sol, la energía se va perdiendo, por lo tanto si hay menos energía hay menos biomasa. Es decir, los animales carnívoros siempre tienen poblaciones muy pequeñas y los animales herbívoros son los que tienen poblaciones más grandes. Y esto además lo hemos visto muchas veces en el típico documental del Serengeti, donde, ¿no?, que hemos visto todos a la hora de la siesta, que tienes estas manadas inmensas, ¿no?, de miles y miles de herbívoros y luego dices, ¿dónde están los carnívoros? ¿Dónde están? Pues hay un par de leones debajo de un árbol tomando el sol, pero no hay más. Y los ecosistemas son así. Los animales herbívoros tienen poblaciones grandes, los animales carnívoros tienen poblaciones muy pequeñas. Y esto es así porque los ecosistemas funcionan así, esto tiene que ver con cómo funciona la energía en la biosfera y esto es la naturaleza, o sea, esto no se puede cambiar, ¿no? Esto es así, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la población humana? Porque esa es la otra pata de la cuestión. Claro, los seres humanos, durante la mayor parte de nuestra existencia, fuimos cazadores-recolectores, matábamos para comer, efectivamente, pero ¿cuánto era la población humana? Desde que nosotros aparecimos, ¿no?, por evolución hace 300.000 años hasta hace 11.700 años, que es cuando empieza el Holoceno, la población humana mundial no pasaba de 1 millón de personas. En todo el planeta, 1 millón de personas. Dices, bueno, tú estás comiendo animales, pues que tienes 1 millón de personas. En parte de esos 300.000 años no llegaba ni siquiera al 1 millón de personas. Entonces, cuando damos el paso al Neolítico, que ya digo que a mí me parece un error, la población comienza a aumentar, bueno, al principio no aumenta mucho, pero luego ya, a partir del siglo XIX, que es cuando se llega por primera vez a 1.000 millones de personas, la población humana comienza a aumentar y a lo largo del siglo XX la población humana aumenta mucho y muy rápido, ¿no? De hecho, en 1960 no llegábamos a 3.000 millones de personas y hoy en día somos 8.000 millones de personas. Es decir, la población humana ha aumentado más en 6 décadas que en 300.000 años. Y la perspectiva es que siga aumentando. La ONU nos dice que va a seguir aumentando, que podría aumentar hasta 10.000, 11.000 millones, ¿no? Claro, yo creo que cuando entendemos cómo funciona la cadena trófica, la pirámide trófica en los ecosistemas, entendemos que no es lo mismo alimentar a 1 millón de personas que a 100 millones de personas, que a 1.000 millones de personas, que a 8.000 millones de personas. No tiene el mismo impacto, ¿no? Yo creo que esto nos ha costado como racionalizarlo y entenderlo, precisamente porque el aumento en el siglo XX ha sido tan rápido y tan inesperado. Es como que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y no estamos aún en proceso de acabarlo de digerir. Pero es que esta es una cuestión absolutamente fundamental a pensar si queremos hacerle frente a la crisis ecológica. Que si tú tienes una población tan alta, pues cosas que podrían ser sostenibles más o menos con una población pequeña, con una población alta no lo son. Y esto debería estar en el centro del pensamiento ecologista. Entonces, cuando a veces hay pensadores o organizaciones que se presentan como ecologistas y te dicen la solución a todos nuestros problemas es volver a vivir como nuestros abuelos. Yo entiendo lo que quieren decir, pero vamos a ver, cuando vivían tus abuelos, ¿cuánta población había? Ahora hay mucha más. No puedes, o sea, las soluciones de cómo vivir bien con 1.000 millones de personas no son las mismas de cómo vivir bien con 8.000 millones de personas, que en 4 días vamos a ser 10.000 millones. O sea, no puedes proponer lo mismo, porque el planeta Tierra es pequeño y si la población humana aumenta, el impacto de nuestras actividades es mayor. Y esto en la dieta es brutal. Entonces,
si nosotros sabemos que los animales carnívoros siempre tienen poblaciones pequeñas y nosotros tenemos una población tan grande que sigue creciendo y que seguirá creciendo por lo que parece, no puedes seguir defendiendo una dieta cárnica con el argumento de los cazadores recolectores comían carne. Bueno, pues que eran 1 millón de personas. Entonces el impacto no es igual. Esto es que debería ser central en el pensamiento ecologista. Si tú quieres alimentar a 8.000 millones de personas, que pronto seremos 10.000 millones de personas, no puede ser con dieta cárnica, porque tienes población de animal herbívoro. Y esto lo tendríamos que asumir como una cosa básica. ¿No te gusta? Bueno, pues yo qué sé, el mundo es así, es que al final, ¿no? Entonces, ¿que queréis una dieta cárnica porque pensáis que la esencia del ser humano es matar animales para comer? Pues bajad la población. Entonces tenéis que hacer una propuesta de volver a reducir la población, volvemos a 100 millones de personas y coméis carne. Pero si nos vamos a quedar en esta población elevada, pues va a tener que ser con dietas vegetales, porque si no, no hay manera. Y lo que nos está diciendo la ciencia cada vez más insistentemente es que con una población humana tan elevada no puede ser que la inmensa mayoría de la gente esté consumiendo carnes, lácteos, huevos, pescados cada día, porque eso es insostenible. O sea, eso no hay manera de que funcione, no hay manera, porque no hay... eso es comernos la biosfera entera y es una de las... Es decir, la gran causa detrás del exterminio de biodiversidad es esto, es nuestra dieta. Hacemos muchas cosas mal, pero esto es el motor, y esto lo explica muy bien William Ripple, ¿no? este biólogo que es uno de los grandes expertos en biodiversidad, es una de las cosas que explica también muy bien George Monbiot, ¿no? Entonces, si queremos una población tan grande, pues nos tenemos que pasar la mayoría a dietas que sean mayoritariamente vegetales. Eso no quiere decir que haya que ir ahora a los pueblos indígenas del Ártico a decirles que ellos han de cambiar la dieta. No, la hemos de cambiar nosotros. Pero tampoco usemos como excusa que los indígenas del Ártico no pueden cambiar, entonces tú no cambias. No, cambia tú, porque tú sí que puedes cambiar, tú tienes el mercado delante de tu casa y puedes ir y comprar proteína vegetal, ¿no? Y puedes ir y comprar proteína vegetal de producción ecológica, de proximidad y que no te lo envuelvan en plástico y hacerlo todo bien, pero comer también proteína vegetal. Y yo creo que esto pues, ha de estar en el centro de la cuestión de la crisis ecológica. Y además es que cuando planteamos esto, pasémonos a dietas veganas, es que estamos hablando de acabar con la mayor parte del maltrato animal. Estamos acabando de frenar la crisis de biodiversidad, estamos hablando también de mitigar el calentamiento global, porque las dietas veganas emiten muchos menos gases de efecto invernadero y tenemos también montones de estudios que lo demuestran, ¿no? La ganadería emite el 14,5% de los gases de efecto invernadero. La de extensivo emite igual, eso se ha medido y se ha estudiado, emite igual. La pesca de arrastre emite tantos gases de efecto invernadero como la aviación, porque las redes remueven los fondos oceánicos, que son sumideros de carbono, ¿no? Entonces, es que hay que pasarse a las dietas mayoritariamente vegetales, la mayoría de nosotros, por un montón de razones. Y luego hay otra razón muy buena también, que cuando das el paso te das cuenta. Y es que el día que dejas de comer animales, ya no tienes que andar reprimiendo constantemente la reflexión sobre ese tema. Porque mientras comes animales, como no quieres hablar del tema porque estás reprimiendo emociones y estás reprimiendo reflexiones y estás reprimiendo debates, ¿no? Porque hay cosas en las que no quieres entrar porque claro, te los comes. El día que ya no te los comes no hace falta reprimir nada. Entonces la típica conversación con los niños, ¿no? Cuando el niño se da cuenta que se está comiendo un animal, que dice, ¡ay, pero cómo, no! Los niños cuando se dan cuenta se asustan un montón. ¿Pero cómo nos estamos comiendo un animal? Pero si es como el animal de mi cuento, pero si es como el perrito, pero si es como... ¿no? Y de repente conectan y tienen empatía y dicen, pero por favor, no quiero, y lloran y protestan y tal. Y claro, ¿qué hacen las familias? Les enseñan a reprimir la empatía, a reprimir la reflexión, esas preguntas no se hacen, en ese tema no se piensa, y entras en un proceso de represión, de no pensar, sobre una cuestión que al final es básica, porque como nos alimentamos es central en nuestras vidas. Entonces, de estar teniendo una forma de vida en la que tienes que estar permanentemente reprimiendo tus emociones y tus reflexiones sobre tu alimentación, a poder charlar tranquilamente de todo porque no estás matando a nadie para comértelo, pues es una maravilla. Y yo creo que eso se nota también mucho en la gente que se enfada mucho con los veganos, ¿no? Es decir, la gente que se enfada muchísimo con los veganos, realmente se enfada mucho porque está haciendo un ejercicio de represión muy bestia. Y como tú estás haciendo un ejercicio de represión muy bestia, estás muy incómodo, te enfadas con los veganos porque tienes que enfadarte, ¿no? Porque estás enfadado de fondo, pero si te pasas al veganismo, te podrías relajar y no tendrías que andar tan enfadado.
La cuestión es que cuando planteamos el impacto tan dañino que tiene comer animales, siempre hay personas que nos dicen, bueno, pero pues eliminamos la ganadería industrial, eliminamos la pesca industrial y nos quedamos con chan chan, ganadería extensiva y pesca artesanal, ¿no? Entonces te lo venden como una cosa maravillosa y que con eso nos vamos a alimentar. Bueno, no se puede alimentar a 8.000 millones de personas con ganadería extensiva, pesca artesanal. O sea, eso es una fantasía. Por tanto, las cosas que no pueden ser, no pueden ser. Y no pueden ser. O sea, yo creo que es muy importante asumir que hay cosas que son irreales. O sea, no, la ganadería extensiva requiere muchísima tierra, por eso se llama extensiva, requiere muchísima tierra, y no hay tierra suficiente en el planeta para alimentar a 8.000 millones de personas, que pronto serán 10.000 millones con ganadería extensiva. Pensemos además que la producción de alimentos es la actividad humana que consume más extensión de tierra, que ocupa más extensión de tierra. La mitad de la superficie terrestre habitable la estamos destinando a producción de alimentos, ¿no? Por lo tanto, es la principal competidora con la vida salvaje, ¿no? Esto es importante tenerlo claro. Es decir, la principal competidora con la vida salvaje en cantidad de territorio no son las ciudades, es la producción de alimentos. Pero cuando tú miras la producción de alimentos, pues no todos los alimentos necesitan la misma cantidad de tierra. La proteína vegetal necesita muy poca tierra, la proteína animal necesita mucha más y sobre todo la de vacuno necesita muchísima más, ¿no? Del orden de producir proteína animal, por ejemplo de vacuno, necesitas más o menos 30 veces más tierra que para producir proteína de legumbre, por ejemplo, ¿no? Es decir, realmente la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, es que no hay tierra en el planeta para alimentar con ganadería extensiva a la población, ni podríamos con pesca artesanal tampoco, ¿no? Entonces, porque tú tienes que proveer, si la gente debe comer proteína. Si la propuesta que tú me haces para producir proteína es incapaz de alimentar a 8.000 millones de personas, no me estás solucionando el problema. Lo que me estás ofreciendo es un producto de lujo, un producto gourmet para 4 pijos. Porque además, la ganadería extensiva es más cara que la otra. ¿Quién está comprando ganadería extensiva? Vamos a ver, 4 pijos. Porque hay muy poca porque necesitas mucha extensión, es cara de producir, lo sabemos todos. Yo vengo de familia ganadera. La extensiva pues la producción es más cara, ¿no? Lo que vendes es más caro, a veces es mucho más caro. La mayoría de la gente no va a comprar eso, no lo puede comprar de manera regular. Compran de industrial. Por tanto, lo que tú estás ofreciendo como extensiva no lo vas a poder ofrecer al conjunto de la población y al final estás produciendo un producto de lujo, un producto gourmet, para 4 pijos que luego te van a decir que son súper de izquierdas y súper anticapitalistas de la hostia que van a hacer la revolución, pero están allí deseando comerse el chuletón. Y hacer la barbacoa con los amigos, ¿no? Bueno, pues es que este camino no nos va a llevar a ningún sitio, ¿no? En cambio, lo que sabemos es que si nos pasáramos todos a una dieta vegana, las cosas cambian, ¿no? Hay un estudio que se publicó en Science, los autores son Pur y Nemesek, es un estudio del año 2018 que se ha citado y referenciado muchísimo, que lo que calculó es que si toda la población se hiciera vegana, como para producir alimentos para una dieta vegana necesitas menos tierra, la cantidad de tierra que necesitas se reduce, pero es que se reduce en un 75%. Es decir, si toda la humanidad se hiciera vegana, nos ahorraríamos un 75% de la cantidad de tierra que estamos usando en estos momentos para producir alimentos. Eso sería un cambio radical, porque toda esa tierra que nos ahorramos es la tierra que le podemos devolver a la vida salvaje. Y por tanto, ahí podemos hacer rewilding, ¿no? Y ahí se ve que el veganismo y el rewilding pues, se retroalimentan, ¿no? Por tanto, en este sentido, es mucho más beneficioso optar por dietas veganas, casi veganas, ¿no? Ya sé que en algunos lugares del planeta puede ser más difícil, pero vamos a ver, la mayoría de las personas que estamos en sociedades como la nuestra, las sociedades industrializadas, ¿no? Podemos pasarnos a una dieta vegana o casi vegana. Si lo hacemos masivamente de manera colectiva, nos ahorramos una cantidad de tierra ingente, esa tierra se la devolvemos a la vida salvaje y entonces tenemos por un lado la reducción de las emisiones, porque como nosotros no estamos teniendo esa dieta cárnica, estamos reduciendo emisiones, pero además como estamos haciendo rewilding y aumentamos la fauna salvaje, al haber fauna salvaje, la fauna salvaje favorece que los ecosistemas capturen más carbono y por tanto estamos mitigando el calentamiento global. Es que es la mejor estrategia que tenemos. Y por eso han llegado ahí pues todos los científicos que han llegado a estas propuestas de veganismo y rewilding. Es decir, que cuando empecé a verlo, ¿no? Esto del veganismo y rewilding, lo vi sobre todo en científicos que habían llegado ahí simplemente pues, de estudiar, ¿no?
¿Cómo vamos a alimentar a 8.000 millones de personas sin destruir el planeta? Y todos, poco a poco, van llegando más o menos pues, a la misma conclusión, porque es que al final es como la única que hay para una población humana tan elevada. Bueno, pues dietas mayoritariamente vegetales, la tierra que nos ahorramos, se la devolvemos a la vida salvaje, y ahí ganamos todos, ¿no? Eso es, por supuesto, claro, evitas muchísimo maltrato animal, ¿no? Vas por el camino de acabar con la opresión animal, le devuelves la libertad a los animales salvajes, les permites, ¿no?, tener su sitio, hacer sus funciones ecológicas, es mejor para los ecosistemas, es mejor para mitigar el cambio climático, es mejor para la biosfera, es bueno para nuestra salud. Pues es que tienes ahí yo creo que hay una propuesta que es la propuesta. Es decir, yo creo que en las últimas décadas están como confluyendo una serie de ideas que están gestando la cosmovisión, que es la alternativa del dualismo metafísico y del antropocentrismo, ¿no? Que es esta idea de pues, el veganismo, ¿no? La defensa de los derechos de los animales, el rewilding, el decrecimiento, el ecofeminismo, que cuando lo juntas todo, ¿no?, es que son piezas que encajan, ¿no?, que te van encajando las unas con las otras, que se dan sentido las unas a las otras, y que te vas dando cuenta de que es una cosmovisión completamente alternativa a todo lo que era pues, el dualismo metafísico, el antropocentrismo, el especismo, todas estas cosas, ¿no? Y que hay que ir hacia ahí, porque eso nos permitiría vivir de otra manera y nos permitiría reconciliarnos con el mundo natural, ¿no? Entonces, claro, teniendo este futuro, ¿no?, a mí me deprime mucho cuando veo gente que sigue dando la turra con la ganadería extensiva como si pudiera ser una solución, o con la pesca artesanal, o con la piscicultura, o con la caza para consumo, porque claro, es que no están viendo la dimensión del problema. Y luego también es verdad que, claro, es que en muchos casos lo que están haciendo es greenwashing. Porque claro, vamos a ver, o sea, toda la industria cárnica y toda la industria pesquera pues son industrias sumamente poderosas que se retroalimentan con los restaurantes, las tiendas, ¿no?, las carnicerías, las pescaderías, ¿no? Esto se retroalimenta, eso tiene un poder inmenso, y claro, a la que van viendo, ¿no?, que el veganismo crece, que el movimiento animalista crece, van viendo que los científicos también, ¿no?, se van sumando, claro, esta gente están en alerta como las petroleras, ¿no? Entonces, igual que las petroleras pues, han hecho negacionismo y negocionismo, ¿no?, y han mentido y han desinformado y han hecho lobby político y han hecho todas estas cosas, pues igual que lo han hecho las petroleras, pues lo hace la industria cárnica y lo hace la industria pesquera. Y como tienen mucho dinero y mucho poder y mucha influencia, pues pueden hacerlo a gran escala a nivel internacional. Y de hecho actualmente lo que hay, y es muy obvio, es un proyecto de greenwashing brutal a nivel internacional de la industria de la carne, por ejemplo, y de la piscicultura también, y de la piscicultura y de la pesca, ¿no? Entonces, en el caso del greenwashing de la carne, lo que están haciendo es usar la extensiva como greenwashing de la intensiva. Y esto se está viendo en muchos países y se está estudiando en muchos países, ¿no?, cómo está pasando. Porque claro, la extensiva es cara, hay poca y es cara, la mayoría de la gente no la compra, ¿no? La mayoría de la gente pues, bastante tiene con llegar a fin de mes, pues la gente va al supermercado y compra carne, embutidos, huevos, lácteos, igual que compra el pescado industrial, o sea, de lo peor que hay, ¿no? Que lo extensivo también es malo, pero bueno, esto sí es el grado peor, ¿no? Van y compran lo barato, porque es una cuestión también económica, ¿no? Bueno, compran el paquetito, esos cadáveres que compran, pues vienen de haber estado hacinados en un entorno que es prácticamente una fábrica, ¿no? Han tenido muertes horribles, bueno, pero en el paquetito, claro, el paquetito lleva su propio greenwashing, entonces en el dibujito, pues ahí hay un dibujito de una vaquita feliz en un prado muy bonito, ¿no? Igual que si compras leche, pues hay unos dibujos de unas montañas y hay unas vaquitas contentas y tal y cual, ¿no? El dibujito de la gallinita, que dice, ¡ay, qué contenta voy!, ¿no? Que bien, he vivido muy bien y he muerto feliz. Y, no, desde este rato, ¿no? Y es como muy ridículo todo, pero bueno, los humanos a veces pues, nos autoengañamos así, ¿no? Entonces, claro, ve el dibujito, ¿no? La vaquita contenta en el prado, el cerdito contento en el prado y tal. Y al mismo tiempo está oyendo un mensaje que le llega, que lo oye de aquí por allá, a veces en un programa de radio, en una tertulia en la tele, en las redes sociales, ¿no? Que oye que hay una gente que dicen que son ecologistas y que dicen que por favor coma usted carne porque esto es bueno, ¿no? Y les llega ahí un mensaje, ¿no? Que hay unos que dicen que son ecologistas y que dicen que la ganadería es buena para el territorio, que la ganadería es maravillosa porque así no hay incendios, que la ganadería es muy guay porque los animales de extensivo viven muy felices, que no les... Entonces la gente va oyendo y dice, esto es lo del dibujito de la vaca en el prado. Y esto está calculadísimo, o sea, esto no es una cosa que es casual. O sea, tú le das a la persona un producto barato de ganadería industrial con el dibujito
la vaquita en el prado, le haces llegar mensajes de toda una serie de personajes, ¿no? Que son profesionales del greenwashing, que consiguen meterse en la prensa, en la radio, en la tele, ¿no? En la prensa escrita, en las redes sociales, dando la turra todo el día, ¿no? Que te están diciendo, no, come carne porque es que comer carne es maravilloso, porque eso es bueno para los ecosistemas, ¿no? Y si no hubiera ganadería, el mundo se desplomaría, ¿no? Había uno que decía, es que si no hubiera ganadería, los ecosistemas no funcionarían, ¿no? Se desplomará todo si no coméis carne, se desplomará todo si no coméis pescado. Es un poco como los cazadores que dicen, es que si nosotros no cazamos, los ecosistemas se desploman porque solos no saben gestionarse, ¿no? Bueno, la gente va oyendo eso, carne, extensivo, prado, no sé qué, la vaca contenta. Ah, es la vaca contenta de mi paquete, ya está, y se come la industrial. Entonces, se está usando la extensiva para hacer greenwashing de la industrial, porque luego la extensiva la compran 4. Pero es que además lo de la extensiva también es mentira, porque es que también hay maltrato animal, también hay daño medioambiental. Y cuando además se disfraza la extensiva de no, nosotros amamos mucho a los animales, pero vamos a ver, los estás enviando al matadero. O sea, es que los has domesticado, les has modificado el cuerpo para que tengan un cuerpo distinto, para que no te presten más lo que tú quieres. Has hecho que las gallinas pongan muchos más huevos de los que ponían sus antepasadas salvajes y por tanto tienen problemas de descalcificación y tienen problemas de prolapsos. A las vacas les quitas a sus hijos, que yo vengo de familia ganadera, que las vacas lo pasan fatal, y se los quitas y los envías al matadero, y envías al matadero animales que son bebés. Y en el matadero los animales lloran, se desesperan, se defienden, patalean, atacan, muerden, intentan escaparse. O sea, tienen unas muertes, mueren desesperados. O sea, no me vengas con que los amas porque no es verdad. O sea, o sea, yo entiendo que hagas greenwashing, pero debería haber unos mínimos incluso en el greenwashing. Y luego es que además, por ejemplo, España está enviando animales vivos, está enviando corderos y terneros vivos en barco a países como Libia, como Arabia Saudí, como Egipto, como Argelia, que son viajes de día en barco, apretujados, hacinados, donde son países que no tienen normas de bienestar animal, mueren. Pero es que yo os aseguro que es que veis las imágenes y vomitáis el desayuno de ayer. O sea, es que mueren con una violencia extrema. Parte de esos animales son de extensivo. Son de extensivo. Entonces, ¿qué me estáis contando? Con que el extensivo es amor a los animales, pero si me estáis enviando a los animales a Arabia Saudí, a que los maten a palos. Y luego esta misma gente de yo amo mucho al animal, aunque lo mande a morir a Arabia Saudí, luego son los mismos que me molesta el lobo, me molesta el oso, me molesta el zorro, me molesta el buitre, porque esta es la otra, porque luego todos estos ganaderos de extensivo, que supuestamente esa es la ganadería idílica, ¿no? Es una ganadería maravillosa, pero vamos a ver, en este país, ¿quién está en contra del lobo y a quién le molesta la fauna silvestre? O sea, ¿quién sale a manifestarse a la calle en contra de la fauna salvaje? ¿Se manifiestan los panaderos en contra de la fauna salvaje? ¿Se manifiestan los violinistas? No. Siempre son los mismos, son los ganaderos. Entonces, hay una cosa aquí también muy chocante en el greenwashing de la extensiva, porque tienes, ¿no?, los profesionales del greenwashing de la extensiva que te dicen, con cara de cemento armado, porque es que hay que tenerla, la ganadería extensiva favorece la biodiversidad. Y te lo dicen, ¿no? Bueno, ya no es solo que tengamos estudios científicos que dicen lo contrario, que dicen que cuando aumenta la biodiversidad es cuando quitas al ganado. Es que aparte de que tenemos la ciencia, vele a preguntar al ganadero. O sea, vamos todos juntos a hablar con el ganadero gallego, el ganadero de Asturias, de Cantabria, el País Vasco, y les vamos a decir, aumenta la ganadería, la biodiversidad, pero si están en guerra contra el lobo. Yo creo que estamos en una situación en que nos tenemos que reinventar todas y todos. O sea, hay que reinventar las ciudades, eso está claro, y hay que reinventar el mundo rural también, y hay que reinventarlo todo, porque estamos ante una crisis que es una crisis de civilización. Y hemos llegado a esta crisis porque hemos hecho muchas cosas mal, ¿no? Es decir, es obvio, y esto es culpa de esta cultura, de esta civilización, no de otras que tienen formas de vida distintas, ¿no? Pero nuestra civilización pues, bueno, ha hecho muchas cosas mal durante muchísimo tiempo. Hemos llegado a un punto en que está claro que si seguimos así, esto es la hecatombe, ¿no? Es el descalabro. Entonces es obvio que hay que cambiar. Y hay que cambiar muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestros valores y de nuestra forma de pensar. Las ciudades se han de repensar de arriba abajo y el mundo rural también se tiene que repensar de arriba abajo. Y yo ya sé que esto es muy difícil. Yo, insisto, yo vengo de una familia ganadera, pues mi madre creció en el mundo rural y creció llevando las vacas al campo, y mis primeros debates de estos temas eran con mi madre, eran con mi familia. Y yo entiendo que en el mundo rural
que tiene elementos muy positivos de un mayor contacto con las demás especies, pues hay unas tradiciones que son antiguas, que tienen un valor, por supuesto que lo tienen. Hay una sabiduría ahí que tiene un valor, por supuesto. Hay un conocimiento que no pasa por los canales formales, ¿no? Un conocimiento del territorio y de los ecosistemas que se tiene en el mundo rural y que en el mundo urbano no se tiene, que es muy, muy valioso y que hay que preservar. Eso está claro, pero yo creo que luego hay prácticas que hay que cambiarlas, porque en general hemos de cambiar prácticas porque la crisis ecológica tiene la gravedad que tiene. Y luego también hay que ver en qué medida, cuando decimos que algo es tradicional, ¿qué queremos decir con tradicional? Porque, insisto, los seres humanos hemos sido básicamente cazadores-recolectores. La ganadería es muy reciente. La ganadería se inventa, siendo generosos, hace unos 10.000 años, y se inventa en unos primeros lugares. Tarda en expandirse. En la península ibérica los expertos dicen que hace unos 8.000 años que hay ganadería. Eso es muy poco. Cuando pensamos en la existencia del ser humano, 8.000 años, pues no es tanto. Es decir, que cuando a veces la gente dice, bueno, es que la ganadería es muy antigua. Bueno, no tanto, no tanto. O sea, hay cosas mucho más antiguas que la ganadería. No sería tan difícil quitársela de encima, ¿no? Es algo de lo que nos podemos liberar y no estamos renunciando a algo tan antiguo y tan profundo y tan nuestro. Hay cosas que son mucho más nuestras, ¿no? que eso. Entonces yo espero que haya un cambio generacional, ¿no? Y que entendamos que puede haber un mundo rural sin cazadores, sin cazadores ni del que le molesta al lobo, ni del cazador de trofeo, ni del cazador de consumo. O sea que todo eso se puede quitar, y sin pesca deportiva, y sin ganado, donde lo que haya es convivencia respetuosa con los demás animales. Y vamos a vivir todos mucho más tranquilos. Hay una conexión entre veganismo y ecofeminismo. De hecho, no todas las ecofeministas, pero una parte muy considerable de las ecofeministas son veganas, vegetarianas. No son el 100%, pero vamos, son muchas de ellas, y muchas de ellas han escrito explícitamente sobre ética animal, sobre veganismo, etc. Y yo creo que hay muchas conexiones ahí, ¿no? Que eso daría para una tesis doctoral, yo creo, ¿no? De hecho, hay alguna tesis doctoral sobre el tema, ¿no? Como el trabajo que hizo Angélica Velasco, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay diversas cuestiones que se retroalimentan, porque claro, el ecofeminismo, en la medida en que denuncia todas las formas de opresión y defiende a quien estaba, ¿no? En la parte inferior, pues es una manera también por ejemplo, de reconocer la represión de nuestros propios cuerpos y de celebrar nuestros propios cuerpos otra vez, ¿no? Que esto lo explica muy bien Alicia Puleo, ¿no? El amar tu cuerpo y el cuidar tu cuerpo y el celebrar tu cuerpo, eso es parte del ecofeminismo también, ¿no? Y eso conecta también con el ver los cuerpos de los animales de otra forma. Si tú normalmente consumes animales, es que los cuerpos de los animales los acabas viendo ya directamente como comida, pero no ves al cuerpo como un ser, como un organismo, que ese propio organismo es un sujeto y tiene emociones y tiene deseos. Eso prácticamente no lo ves. O solo lo ves de manera excepcional en los perros y los gatos, pero en nadie más, ¿no? En los otros no los ves. Entonces, el ecofeminismo, cuando hace toda esta reflexión sobre el cuerpo, esta defensa de los cuidados, ¿no? De esas tareas del cuidado, hace una defensa de la empatía, de la compasión. Claro, eso conecta muy bien con el veganismo. Y eso es relevante también porque también ahí hay una cuestión de cómo en nuestra tradición occidental, aparte de todas estas opresiones, ha habido una represión de la empatía y de la compasión. Hay muchos grandes teóricos que consideran que la empatía y la compasión es una cosa de blandengues, o sea, no hay que ser empático y compasivo. Y además eso tiene mucho que ver con la cuestión del género, porque claro, cuando se construyen los roles de género, ¿no? En este proceso que son muchos siglos, ¿no? Se va construyendo, pero hay un momento que se crean realmente unos roles de género muy estrictos. Los hombres pues, hacen estos trabajos, se comportan de esta forma, se visten así, hablan de esta manera, y las mujeres tienen estas tareas, estas responsabilidades, se comportan de esta forma, se visten así, tienen este aspecto, ¿no? Las emociones y el uso que hacemos de ellas también tienen un papel. Entonces lo que se nos dice es los varones tienen que ser agresivos, fuertes, saberse imponer, porque tienen que gobernar, tienen que mandar, ¿no? Si son los que mandan, tienen que saber mandar. Entonces tienen que ser agresivos, competitivos, violentos, ¿no? No han de tener miedo.
han de ser capaces de matar y de hacer daño. Y durante muchos siglos el ideal varonil es el militar, es el soldado, ¿no? Muchos de los héroes de nuestra tradición son soldados, son militares, ¿no? Son personas que iban a la guerra a matar y a colonizar y se los presenta como héroes, ¿no? Y si no eres un soldado en el sentido literal del término y eres un directivo de una empresa, pues igualmente has de reprimir la compasión, porque si eres compasivo no vas a hacer negocio, tienes que ser súper competitivo y agresivo, ¿no? Y en cambio en las mujeres, puesto que las mujeres tienen que dedicarse a cuidar a los niños, a cuidar a los enfermos, a cuidar a los mayores, a limpiar, a cuidar la casa, claro, no tiene sentido decirles que tienen que ser muy agresivas, porque entonces no podrán realizar bien esas tareas, ¿no? Entonces a las mujeres sí que les permites que sean compasivas, ¿no? Muy cariñosas y amorosas, porque si no, no van a poder hacer esas tareas. Ellas sí que tienen que ser empáticas, ¿no? Y además luego lo que van a hacer los varones es beneficiarse de que las mujeres sí que son empáticas, porque cuando ellos tengan un problema emocional van a ir a las mujeres a que les traten con empatía, ¿no? Es decir, ellos entre ellos muchas veces se van a tratar con competitividad, pero luego van a esperar que la mujer sea cariñosa y amorosa, ¿no? Y le dé toda esa empatía. Entonces, claro, cuando esto lo construyes con el paso de los siglos, vas generando, ¿no? unos roles de género en que al final, vale, a las mujeres les permite ser empáticas, pero solo a ellas, y en cualquier caso se ve eso como que forma parte de que tú eres un ser inferior. Es decir, en un sistema patriarcal tú sigues pensando que los hombres son los que realmente importan, los realmente racionales, las mujeres son inferiores, no son tan listas, no deberían estudiar, les permitimos que sean empáticas, pero es porque tienen que cuidar a los enfermos, y eso devalúa la empatía, ¿no? Eso da una imagen de la empatía y de la compasión como algo propio de mujeres, que son seres inferiores, que la usan porque las ponemos ahí a cuidar de los niños. Pero eso queda reprimido. Y esto luego tiene un impacto en cómo nos relacionamos con los demás seres vivos. Entonces, estamos en una tradición en la que se nos ha enseñado que ser empático con otros pues puede ser muy problemático, con tu familia aún, pero ser empático con otras gentes de un país con el que tu país está en guerra, por ejemplo, no puede ser, ¿no? No puedes sentir empatía hacia pueblos con los que tu país está en guerra, por ejemplo. Nada de nada, ¿no? Hay que odiarles y ser muy agresivo, hay que justificar la guerra, ¿no? Entonces, somos sociedades todavía muy bélicas. Pero después no puedes mostrar empatía hacia un animal, porque ¿eso qué es? Si son inferiores, ¿no? ¿Cómo vas a mostrar empatía hacia un animal? O sea, que sea para cuidar a los niños, vale, pero hacia un animal, si son inferiores, eso no puede ser, ¿no? Esto Alicia Puleo ha hecho una reconstrucción muy interesante en sus libros, ¿no? sobre esta cuestión, y explica, por ejemplo, cómo en los inicios de la modernidad, cuando se empieza a generalizar la experimentación con animales, porque está surgiendo, ¿no? Toda la ciencia moderna, la anatomía moderna, se experimenta mucho con animales, todavía no conocen sistemas de anestesia, por tanto la experimentación con animales es con los animales conscientes. Claro, los animales, pues os podéis imaginar, gritan, se defienden, etcétera, ¿no? Eso pues genera, claro, revuelo, ¿no? Y entonces es cuando Descartes dice, no os preocupéis, los animales no sufren, no os preocupéis por tener que sentir empatía, porque no sufren, son máquinas, ¿no? Y es muy significativo que quienes más defienden a los animales en esos inicios masivos, ¿no? de la experimentación con animales son mujeres, son sobre todo mujeres. Pero no son mujeres a las que no les permiten estudiar, porque se considera que las mujeres no son racionales y no deberían estudiar. Descartes en eso era un poquito más abierto, porque él sí pensaba que las mujeres podían estudiar, pero el entorno, la mayoría, pues, consideran que no, que las mujeres han de estar en casa, no han de estudiar, por tanto no pueden estar en las facultades donde se estudia anatomía y se experimenta con animales, no se las deja entrar, y sin embargo son las que defienden a los animales, ¿no? Y claro, eso pues, puede tener que ver, ¿no? es una posibilidad, ¿no? Explica Alicia Puleo, con que ellas no han reprimido tanto la empatía, no han hecho un ejercicio tan radical de represión de la empatía y por tanto son capaces de manejarse con una empatía espontánea cuando se ve un caso tan flagrante de maltrato animal, ¿no? Y además es muy interesante, esto lo cuenta Alicia Puleo, ¿no? Que la crítica que hacen los que defienden la experimentación es que las mujeres, como no son racionales, no entienden que los animales no sufren. Y esto es tan brutal, ¿no? Las mujeres, como no son racionales, no entienden que los animales no sufren. ¡Buah! Es que esto es nuestra sociedad resumida, ¿no? Y es muy significativo cuando hoy en día en los debates sobre experimentación con animales es que se repiten los mismos patrones. Es decir,
La gente que más critica la experimentación con animales típicamente son mujeres. Las sufragistas fueron muy críticas con la experimentación animal, por ejemplo, y hoy en día las críticas, ¿no?, a la experimentación animal típicamente son mujeres también. Y en eso es también interesante otra cosa que cuenta Alicia Pulew. Alicia Pulew explica cómo las mujeres nos han enseñado que, bueno, que tenemos que cuidar a los niños, a los enfermos, etcétera, ¿no? Pero en ese sistema tan patriarcal que nos trata tan mal, que te dice sé empática, pero luego desprecia la empatía, ¿no? Y esto te genera tanta no sé, desazón, ¿no? Que te digan, tú tienes que ser empática, pero la empatía es algo de gente inferior, ¿no? Esto descoloca tanto. Alicia Pulew cuenta que hay muchas mujeres que han ido desarrollando una especie de estrategia contra el patriarcado, contra el especismo, contra todo este sistema jerárquico, y que a veces han generado de manera más o menos espontánea y otras veces más reflexiva, ¿no?, que es lo que ella llama la huelga de celo al patriarcado, ¿no? Que es, vosotros me estáis diciendo, tengo que cuidar y para cuidar necesito la empatía, pero al mismo tiempo despreciáis los cuidados y despreciáis la empatía, pero tú, varón, quieres que te cuide a ti, pero luego te ríes de que soy muy sensible, ¿no? Esto es un poco el esquema, ¿no? O sea, los señores que te dicen, tú, chica, has nacido para cuidar, tienes que ser empática, pero ser empático es algo malo, y tú es que te vuelves loca, ¿no?, con esas contradicciones. Entonces, la reacción de muchas mujeres es, vale, pues voy a cuidar, voy a trabajar esa empatía porque me parece que es valiosa, pero no te voy a regalar los cuidados y la empatía a ti que eres un machista del copón. Voy a ir con esos cuidados y con esa empatía hacia quienes tú consideras inferiores, que son los animales, ¿no? Y eso es lo que para Alicia Pulew explica que sea tan frecuente esta imagen, ¿no?, en mujeres. También hay hombres que lo hacen, ¿no?, que son disidentes de los roles de género, dice Alicia, ¿no? Pero son mayoritaria mujeres que dicen, bueno, pues paso del patriarcado, paso de vuestras historias y yo me dedico a cuidar gatos, a cuidar perros abandonados, a poner un montón de comederos en patio para pájaros silvestres que vienen todos gorriones del barrio a mi casa, y de repente, no, o me dedico a luchar contra la experimentación con animales. Es decir, todo ese cuidado y toda esa empatía la redirijo a quienes vosotros consideráis inferiores. Y eso es revolucionario. Eso en realidad es como muy revolucionario y es muy fascinante, es verdad, que tantas mujeres llegan a eso. Algunas después de un viaje de reflexión, algunas de manera como más intuitiva y como más espontánea, pero que llegan ahí y que se reconocen ahí y que te cuentan historias muy similares, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a tener que estar yo, ¿no?, sirviéndole al patriarcado si encima luego me sigue considerando... O sea, no, tú obedeces al patriarcado y es que aún te insisten en que eres inferior. O sea, cuanto más obedeces al patriarcado, peor te tratan. Bueno, pues qué tontería, ¿no? Pues, es mejor tratar perros abandonados, que son mucho más agradecidos. Y es muy divertido también que empieza a haber literatura que cuenta esto y lo cuenta bien, ¿no? Hay esta novela tan bonita de Olga Tokarczuk, que es esta escritora polaca, premio Nobel de Literatura, que se titula Sobre los huesos de los muertos, que es una historia de una especie de loca de los bichos, ¿no? Y es una novela ecofeminista, animalista, ¿no?, en contra de todo el dualismo metafísico, tan bonita que piensas, sí, claro, ¿no? Es que en eso estamos pensando muchas mujeres desde hace siglos y siglos y siglos, que soñábamos, que estamos pensando en eso, ¿no? Y bueno, es decir que es muy interesante como muchas veces vamos a parar a las mismas ideas, muchas personas diversas desde lugares diversos, y vamos a parar a la misma solución. Y a lo mejor no le hemos puesto un nombre a ese viaje, pero al final lo estamos haciendo desde lugares distintos, ¿no? Y coincidimos ahí.